Hola, ¿cómo están a todos los que amablemente nos permiten llegar a su casa en otro programa más? Y hoy tengo una invitada de lujo, mi querida Lignati, hasta que te animaste a venir al canal. ¿Cómo estás? Muy bien, Ponchito, muy agradecida contigo y muy contenta y emocionada de estar en este programa que es muy querido para mucha gente. Muchas Yo gracias. la primera, yo soy fan de este programa y pues contenta de estar con la gente y muy agradecida con la invitación. Oye, bueno, ya vamos a abordar muchos puntos importantes en el transcurso del programa, porque evidentemente uno como creador de contenido y que bueno, siempre busca tratar de investigar y asesorarse, en este caso en específico, yo me he acercado a muchos bufetes de abogados, sobre todo abogados penalistas en el caso específico de la Fiscalía de la Ciudad de México, y me he acercado a abogados precisamente para que me asesoren, pero yo no soy abogado. Quizá la información que a mí me comparten yo la trato de transmitir, pero en algunos sentidos de algunas palabras o la manera en la que yo comparto la información, otro abogado lo puede permitir o lo puede sentir como falta de expertise, y precisamente por eso invito a alguien que pues tiene todas las tablas del mundo en el sentido de, digo, tú trabajaste en la fiscalía, tienes conocimiento de leyes amplio y puedes aportar muchísimo más que quizá, como dicen en mi rancho, el mensajero del rey, ¿no? Que todo lo... teléfono descompuesto. No, mira, Poncho, la verdad es que pues yo te felicito porque sabemos que no eres abogado y sin embargo sí logras transmitir el mensaje el otro día me gustó mucho el programa donde hiciste todo el cronograma de la denuncia de Tamara, ¿no? Que fuiste poniendo todo el procedimiento penal y eso es algo que me gusta mucho de este canal, que te documentas, Poncho, y se nota. Se nota que no nada más es, alguien volteó a la derecha y hago todo un programa de esa persona. No, o sea, sí realmente te documentas, se nota por la forma en la que estructuras tus programas. Y yo feliz y encantada de poder aportar de lo que yo pueda brindarle a esta hermosa audiencia con todo cariño y pues platicar las ideas, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Nati. Bueno, antes de abordar el tema, quiero puntualizar un tema en específico que ha sido en el transcurso de la semana un poco polémico, pero la verdad es que yo no estaba muy informado en el tema y yo lo toqué en un en vivo, pero a veces ese es el riesgo de los en vivos, ¿no? El no tener mucho conocimiento, quizá, porque pues si te preguntan en un en vivo, tú emites y viertes una opinión. Pero bueno, esto lo digo precisamente por este tema de la petición de firmas que ustedes están viendo en sus pantallas. Bueno, esto se hace en change.org y es una petición que lleva como título Verdad y Justicia, caso pendiente, retiro de la marca Víctimas, Andrade Portillo. Y bueno, esta iniciativa es realizada por una persona que se llama Ana Emma, donde da varios puntos referentes a este caso y específicamente en un estricto sentido de apoyo, ¿no? Bueno, dice, siendo afectado un sector de la población, con este caso de mujeres que fueron reclutadas y siendo menores de edad, captándolas y reclutándolas, manipulándolas y violentándolas con falsos discursos para prepararlas artísticamente, cuando en realidad se les explotaba, abusaba en forma en favor de una carrera artística hoy convertida en una marca registrada. Y bueno, ponen varios puntos interesantes. Por ejemplo, dice solicitar la búsqueda internacional de este depredador de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que ya lo abordaremos más adelante en el canal, porque en realidad, en el estricto sentido de la palabra, el tema de lo de la Fiscalía de México es bastante interesante, porque de realizarse esto en base a la ley, conforme a la ley, que ya lo abordaremos, se le tendría que girar un orden de aprehensión a este señor, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Tenemos 4.2, solicitar la nulidad de la marca Gloria Trevi, y esto porque, según lo demuestra en el expediente del juicio de Chihuahua, ya que en dicha marca fue construida a través de un trabajo de esclavitud, tortura, abuso, explotación, al menos para 11 víctimas. En realidad son más de 40, pero son 11 las que fueron a levantar su denuncia en Chihuahua.
y solicita a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, una audición con las víctimas y con el equipo legal, ya que la justicia mexicana en este momento les fue negada a estas mujeres, que esta solicitud en específico se me hace muy interesante, ya que esto es un claro ejemplo de lo que pasó precisamente en California, y solicitando a las autoridades mexicanas y al estado de Chihuahua la revisión y o reapertura del caso de las víctimas del grupo Andrade Trevi Portillo, lo que decíamos de California. Aquí quizá yo, en mi falta de expertise y conocimiento cómo se maneja este tipo de plataformas de Change.org, aquí dice hazte donante, y bueno, puedes firmar sin tener que donar, puedes compartir, que todo esto ayuda de una manera, así lo entendí ya investigando, inorgánicamente, y que el hecho de donar dinero, por lo que leí en Change.org, fue precisamente que esto lo hace viralización inorgánica. Es como si invirtieras dinero para promocionar una publicidad en Facebook, por darte un ejemplo. Así lo entendí. Exacto. Parece ser que se malinterpretó esta situación y que bueno, yo la verdad es que ya investigándolo más a profundidad, pues invito a la gente, el sentido de donar pues simplemente es promoverlo para que se viralice más y llegue a más lugares. Les dejo en la caja de comentarios la liga de la petición y bueno, hay varias personas que pensaron que yo lo había comentado con un sentido de que se lucraba. Bueno, reculo, les pido una disculpa si lo malinterpreté, pero bueno, aquí se los dejo en la caja de comentarios y pues invitando a la gente a que done para que esto se haga viral inorgánicamente y que pues, también lo más importante, que firmen, si no quieren donar, firmen y compartan. Claro, no, sí, definitivamente no, todos de repente como que igual y no decimos algo de manera tan clara, se malinterpreta y cero es la intención. Al contrario, Poncho, te agradecemos mucho que tú tengas siempre toda esta voluntad de hacer esta transversalidad, como se dice, ¿no? No nada más estar aquí en la cámara echándole porras a las chicas, no, es más allá. Si me invitan a la Cámara de Diputados voy, lo expongo, lo pongo sobre la mesa y no, o sea, yo creo que simplemente como que efectivamente, como tú dices, a veces no sabemos, vimos ahí que se estaba pidiendo dinero y a lo mejor fue la confusión, pero qué bueno que hay este espacio para aclarar que el dinero ni se le queda a la organizadora de esto, ni va a las chicas, ni va a los abogados, es una especie de donativo que das, de pago que haces para que esto se pueda publicitar, como en Facebook, que te piden un pago para que cuando entres al scroll ahí se vea y te lo... No, nos ha pasado. Pero por favor, chicos, los que nos están haciendo el inmenso favor de escucharnos, firmen. Si alguien está teniendo la iniciativa, súmate, hazlo, firma, no nos cuesta nada. La unión hace la fuerza y claro que ahora con el poder de las redes sociales hemos sido testigos de cómo situaciones que se dan llegan a oídos de la presidenta o de algún diputado por la fuerza de la gente, por la indignación de la gente. La gente está indignada, está pidiendo hashtag, esto, lo otro, y se logra. Entonces, hagámoslo. Sí, desde luego el poder mediático es muy importante. Yo invito a la gente que nos está viendo desde su casa y que sigue el caso, que ha seguido el caso en repetidas ocasiones, que, bueno, pues es precisamente lo que quiere la contraparte, pues vernos desunidos. Y esto es algo, esto es algo que no deberíamos nosotros de hacer por tener alguna diferencia de opinión o por tener un malentendido, ¿no? Entonces, bueno, quien se quiera subir al barco de Poncho TV con esta causa, pues adelante, las puertas están abiertas. Y bueno, ya hablado esto, les repito, se los dejo aquí en la caja de comentarios para que quien guste, pues firme, claro, comparta y bueno, en su momento donen. Ya entendiendo que este dinero pues, se va precisamente con el objetivo de una viralización inorgánica, así es como se llama. Perfecto. Ya vámonos ahora sí que al tema, el tema va a abordar como tal. A ver, Poncho, inicia. Mira, todo este enmarañado empieza el 20 de agosto del año pasado. Sé, y por mucho tiempo que llevo investigando este caso, y por muchas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar,
y, por ejemplo, me tocó hablar con la cuarta rea de la prisión de la que estuvo Gloria Trevi, Raquel y Roberta Menuso. Me tocó hablar con la cuarta y también escuchar sus opiniones y sus comentarios. Y analizando todo el tiempo, todas las maneras en las cuales se ha querido callar este caso. Y me quiero explicar mejor. Desde el dinero que se le ofrece a Menuso para no sacar su libro, desde la demanda que se le interpone a Andrés Puentes para no sacar la propuesta de su libro de DED, desde muchos movimientos utilizando un poder en el estricto sentido de la palabra, televisivo, político y económico, donde a lo largo del tiempo se ha bloqueado y se les ha bloqueado a las víctimas de este caso poder alzar la voz ante los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Esto evidentemente se vino a romper con las redes sociales y con la explosión de YouTube, TikTok, Twitter, Reddit, Patreon y X y todas las redes sociales que han venido a prácticamente desplazar la televisión y el monopolio de la misma, ¿no? Ya más apertura, es más complicado que una televisora quiera callar lo evidente. Y en muchos casos la justicia en México va de la mano con la empatía mediática y ahora sí que cómo alza la voz el pueblo. Esa es una realidad. Por supuesto, amigo, por supuesto. Eso es la verdadera democracia, ¿no? O sea, yo lo acabo de ver. Fíjate que hay un caso muy fuerte de un pequeñito que fue abandonado en una bolsa de basura por sus papás. Sí. Y los papás de este cobarde que abandona a su pequeño, pues él pues ahora sí que dice, ¿sabes qué? Él abandonó al bebé en una bolsa de basura y para adentro, para el bote, pero resulta ser que salen mensajes en donde él se está poniendo de acuerdo con su pareja para tirar al niño o para abandonar al niño. Incluso hay mensajes donde dice, tíralo al canal. Y entonces las redes sociales empezaron a decir, la mamá también es culpable, porque la mamá junto con él hicieron contubernio para abandonar a ese pequeño en un estado de indefensión. Pero el bebé acaba de nacer en una bolsa de basura. Bueno, fue tanta la presión mediática que ya también la mamá también va a ser juzgada por este tema del abandono, y eso fue a través... Por tanta la presión mediática. Exactamente. Bien, y debe de ser. Nuestro país necesita nuestra presencia. Sí, desde luego. Nuestro país necesita nuestra presencia y no nada más estar dando like o diciéndole a las chicas no están solas. Ellas saben que no están solas, saben perfectamente el cariño y el ejército de cariño que tienen atrás de ellas, pero sí, definitivamente es momento de instrumentalizar positivamente las redes sociales y esto, y pues imagínense nada más en presidencia, chicos, claro que tienen un equipo de gente viendo lo que está sucediendo en las calles, sí, a través de la voz pública, ¿no? De la gente. Sí, por supuesto, comunicación social, etcétera. También son muchos intereses políticos, son muchos intereses por donde lo queramos ver. Son muchas cosas. Muchas cosas, así es. Y bueno, Ponchito, pues mira, este programa lo titulamos Las demandas, ¿no? Que lastimosamente ahorita pues están sucediendo. Particularmente queremos hablar de la de pues Gloria. No sé si podemos decir su nombre, no nos vaya a demandar porque... Pues mira, no, pues, ya a estas alturas del partido, amiga, pues... Además, Ponchito, claro que podemos decir su nombre. Claro, claro. No podemos decir AMLO, no podemos decir Claudia Sheinbaum, no podemos decir... Ahorita ya dijimos Claudia Sheinbaum 3 veces. Es imposible que una figura pública no quiera que digamos su nombre. Claro que podemos decir Gloria Trevi las veces que sea necesario, si se necesita. Si de repente le quieres decir la marca o le quieres decir de otra manera para que no digan que siempre están, lo que sea, está bien, pero queríamos analizar un poquito y comentar esta demanda de que le hace Gloria Trevi a Carla. Justo. Y luego la Carlita no nada más le contesta, sino como todos ustedes, hermoso chat que nos hacen favor de estarnos viendo, ustedes saben que puedes no nada más contestar, sino que puedes además reconvenir, ¿no? Que es la famosa contrademanda. Entonces, en este caso, la Carlita
la contrademanda y la contrademanda fuerte. Empieza el 20 de agosto del año pasado. Exacto, que era lo que ibas a comentar ahorita, ¿no? Exacto, sí. O sea, empezó cuando el libro de Carla de la Cuesta se iba a salir a la comercialización pública el 28 de agosto y 8 días antes, y recuerdo muy bien la fecha porque el 20 de agosto del año pasado fue el mismo día que Carola publica su libro en Estados Unidos, que se llama Fe, Amor y Tráfico Humano, Human Trafficking. El 20 de agosto sale el libro de Carola dirigido precisamente a la gente de Estados Unidos y 8 días después se estrenaba el libro de Toda la Luz. Entonces les llega como de parte de los abogados Maceo y asesores, les llega un comunicado, una medida cautelar, donde le dicen por parte de, al INPI. Sí, se solicita en el INPI. Es un tema de derechos de autor, pero para litigio la autoridad es el INPI y les llega la solicitud de una medida cautelar que es la suspensión de la publicación. Exactamente. Entonces, bueno, obviamente el INPI dice, a ver, ¿yo cómo voy a impedir la venta de este libro? Que es justamente por la editorial Penguin Random House. Y le dice, ¿yo cómo voy a prohibir y voy a coartar la libertad de expresión si pues es un libro? Es como si pues imagínate cuántos libros tendría que bajar Penguin Random House, la mitad o más de la mitad. Y entonces no procede. Cero procede, porque eso es impedir, es la censura previa, ni siquiera ha salido nada y ya te estás quejando. Exactamente, exacto. Y obviamente esa es una estrategia más para querer obstaculizar, porque me imagino, obviamente, que dijo, ¡ay, cabrón! O sea, algo se viene bomba en este libro. Entonces, al tratar de impedir su comercialización, mira, tú no impides algo si tienes la conciencia tranquila, para empezar. Claro, pues ¿qué más da? Que salga a decir mentiras, pues yo salgo y doy mi argumento, ¿no? Claro, pues sí. Ya, no, pues, ¿cuál es el problema? Pero evidentemente sale a comercialización el libro. Y este libro en específico, yo cuando lo leí, dije, sí me esperaba que ella contara su historia. Sí me esperaba que este libro tuviera matices de su biografía. Porque es lógico. O sea, es lógico. Pues es la historia de Carla de la Cuesta. Pero lo que a muchos nos sorprendió fue la cantidad de datas que ese libro tenía. La cantidad de información más allá de mi biografía como tal. Sí. Es decir, sí, todo lo de esta empresa de Conexiones Americanas y Exis, que la primera empresa estaba a nombre de la mamá de Gloria Trevi, Gloria Ruiz. Esta empresa que posteriormente sale Conexiones Americanas, y fíjate qué chistoso, me acuerdo muy bien, lo tengo como bien en cronología. En 1997, sí, y a lo mejor esto la gente no lo sabe en su casa, pero se los voy a decir para que lo sepan, ¿va? 1997 ponen como representante legal de Conexiones Americanas a Carla de la Cuesta. Esto es en España. Ojo y nótese que es de 1997 y la captura de Gloria Trevi, Sergio Andrade y Raquel Portillo fue a principios del año 2000. Pues son importantes estos análisis, porque agarrar y decir, sí, la prestanombres y que la que se quedó con el dinero. A ver. A Carla la pusieron al último y en el momento cúspide de esclavitud, de presión mental, de opresión y de pensamiento obtuso jamás visto. Exacto. Pero ahí les va este dato. Chéquense, porque es importante hacer investigación antes de abrir la boca. Así es. En el 97 estaban en España. En el 98 estaban en Argentina. En Argentina pasaron como 6 meses, muchos viviendo en casa de Liliana Soledad Regueiro. En el 98. Entonces, tenemos 97 España,
98 Argentina, 99 Brasil y principios del 2000 la detención del Interpol. O sea, fue en el lapso final cuando pusieron a Carla de la Cuesta como representante legal de Conexiones Americanas. A Carla de la Cuesta en el 99, literalmente, y pregúntenselo a ella, Sergio Andrade y Gloria Trevi la sientan y le ponen un libro de este grueso y le dicen, fírmalo. Y me parece que Lali Carlita ha comentado que era un acta, era algo de notario, decía hay notario, y no estaba el notario presente. Es lo que iba a comentar ahorita. Ese documento fue firmado sin un notario presente. Exacto. Sería genial saber quién es ese notario. Si no se ha muerto, pues sería genial saber quién es ese señor notario. Porque esta firma... Le anda prestando los libros notariales al Cerdiño. Sí, porque esta firma, en un estricto sentido de la palabra y en un sentido legal, no era válida. O sea, es decir, ellos compraron un notario, porque el notario tiene que estar presente, por eso da fe y validación a la firma. ¿Qué pasó? Y luego hasta te pidan testigos, como cuando te casas, para que digan si es Natalia, si es su firma. Yo presencié. O sea, habitualmente cuando tú firmas un documento en la notaría, en primer lugar lo firmas en la notaría, o a veces pagas un notario para que vaya, pero en un 80% de las ocasiones se firma en una notaría. Te sientan en una mesa y están los socios, los representantes el representante legal de la empresa, los socios, accionistas, etcétera. Eso se tiene que hacer ante el notario y ahí te sellan el documento y obviamente le dan pues su machote de hecho se llama documento notariado. Sí, claro. Claro. Holograma y todo. Y por eso, haciendo un paréntesis rápido, Poncho, por eso este caso nos trasciende mucho como sociedad. Porque Gloria Trevi significa muchas cosas en la línea de la corrupción. No nada más fue el juicio de Chihuahua, muchas cosas, como el acta constitutiva de las empresas, las personas que estaban ahí como representantes, como en el caso de Carla, que eso fue un fraude totalmente engañadas, totalmente amenazadas. Sí, su personalidad jurídica, ¿no? Robándoles la personalidad jurídica en muchas cosas. Por eso aclarar el tema de Gloria Trevi nos va a traer mucha sanación como país, para que no se vuelva a repetir en muchos ámbitos legales y jurídicos que han sido manchados por esta historia de corrupción. Exacto. Este tema de Conexiones Americanas que se tocó muy por encimita y que ha sido en ciertos canales de YouTube y ciertos creadores de contenido que han querido decir y han querido manchar este tema. Primero, pónganse a analizar esto. ¿Cuál es el modus operandi de esta señora de Gloria Trevi? Siempre es la corrupción. El documento firmado por Conexiones Americanas es un documento que no se firmó ante un notario y era completamente ilegal. Eso es para empezar. En segundo lugar, fue a finales. Utilizaron su personalidad jurídica a finales, se lo repito. 97 España, 98 Argentina, 99 Brasil y la captura fue a principios del año del 2000. Lo que hacían, incluso en varias entrevistas también, porque yo le decía, oye, ¿cómo movían la lana? Liliana me decía, es que los que nos transferían el dinero a las cuentas bancarias que teníamos era Conexiones Americanas, nos pagaban nosotros como si fuera nuestro sueldo. Fíjate. Y ella... hay más personas que no hemos conocido. En Conexiones Americanas hay otros nombres que no ubicamos quiénes son. Y también en Exis. Un tal Gerardo, hay más gente. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Marlene, por ejemplo, Marlene y Liliana tenían cuentas en España. Entonces, pero ellas no tenían las tarjetas. O sea, bueno, ya será cuestión de que ustedes... Claro. A ver, señores, se los voy a explicar con amor y con palitos y manzanitas. Ay, por favor. Cuando tú firmas un contrato, tiene que estar un notario. Tiene que estar un notario presente. Esto lo pongo porque esto no se dice en el libro, pero esto pasó. Así fue, tal cual.
Conexiones Americanas fue una empresa que evidentemente, siendo también una empresa ligada a la empresa de la señora Gloria Ruiz Arredondo, hacían comercialización y traspasos de negocios, etcétera, etcétera. O sea, lavado de dinero. Y lo que siempre han tratado de defender con esta señora Gloria Trevi, que nos explique por qué hace, y que no dudo ni tantito que las compraventas de los terrenos y las propiedades en el estricto sentido de lavado de dinero lo hayan hecho también con este notario apócrifo o corrupto que hizo un acto ilegal, por ejemplo, con la cesión de la representación legal de Carla de la Cuesta con la firma de un contrato sin notario, por el amor de Dios, por darles un ejemplo, ¿no? No, claro, y ese es un ejemplo, Poncho. También se le ordenó a Liliana que comprara un coche a su nombre y luego lo dejó de pagar y se quedó con ese problema, se quedó con esa deuda. Y si ahorita le preguntamos al cerdo, va a decir, nosotros hasta donde supimos, esa deuda es de Liliana. A mí no me quieras echar el paquete. A mí no. Y si le preguntas a Gloria Trevi, te va a decir, ella es la que tiene que saber de eso. Yo no puedo contestarte de lo que otras personas hacen. Cero responsabilidad, cero... A pesar de que ese vehículo lo dejaron abandonado en Brasil en un taller mecánico, ¿no? Y luego el problema, la deuda fue para Liliana, porque ese coche no era de Liliana, no era realmente de Liliana. A Liliana se le pidió que sacara el coche a su nombre, pero ella realmente no tenía vínculo con el coche, no tenía control sobre el coche. Y mira, ¿sabes qué, Ponchito? Perdón, pero ahorita, ya sabes que luego se nos vienen muchas ideas, déjame decirte ahorita algo. En la entrevista de Aline, donde se súper malinterpretó que ella dijo, la que nos ha seguido molestando es Gloria, y que todos dijeron, ya se les olvidó Sergio Andrade, ya se les olvidó, ni mínimamente se les ha olvidado Sergio Andrade, pero ni mínimamente, para nada. Lo que sucede es que si supuestamente Gloria ya no está con Andrade y podemos justificar a Gloria todas las cosas terribles que hizo, ser una malhechora con este señor, podríamos encontrar con mucho esfuerzo, estirando mucho el pensamiento, el corazón y el alma, en que estaba en este círculo psicopático con este señor y que, órale, en la secta. El problema es que supuestamente Gloria ya no está en la secta desde hace más de 25 años y se sigue comportando como si estuviera con Sergio y sigue replicando estos pensamientos sectarios y sigue replicando las actitudes de él. Es muy de Andrade decir, sí, ese paquete a mí no me lo echaron, bla, bla, bla. Y si tú oyes a Gloria, ella le dice lo mismo. Sí. Lo dice así como con un crucifijo, con las manos así, lo dice con mucho amor y lo dice como si fuera de una corte celestial, pero dice lo mismo, y esa es la indignación. Supuestamente en la serie ya el cerdo ya no está. Entonces, ¿por qué me sigues viendo como me veías hace 25 años si el cerdo ya no está? Entonces, sí nos sigues molestando tú. Hay Trevi sin Andrade. Lastimosamente las actitudes siguen siendo las mismas y ya no es, ya no, y lo voy a decir en general, chicos, no todo lo que ahorita haga alguna de las chicas de las víctimas podemos decir, bueno, pero es que hay muchas, ya no es de Sergio Andrade. Ya las fechorías que hagan ahorita, si alguna hiciera alguna fechoría o alguna traición o alguna situación terrible, ya no es de Andrade. Entonces no podemos culpar a Andrade por todo lo que está sucediendo ahorita. Eso era, ¿no? Eso era. Pero, continúa. Sí, bueno, es que obviamente, yo siempre lo he dicho, en este cronograma hay un poquitas pintadas, hay primero un post, poquitas pintadas, y hay un post, Chihuahua. Exacto. Y claro que hay una Gloria Trevi sin Andrade, por supuesto que hay una Gloria Trevi sin Andrade. Y que claro, al final nosotros nos remontamos y decimos, ¿cómo empieza todo este pedo de la demanda? Bueno, pues como yo perdí en el INPI, porque el INPI no me dijo que está bien, el libro se va a comercializar, la señora tuvo las pelotas de agarrar y decir, ahora quiero el 40% de las regalías de la venta del libro, porque estás utilizando mi nombre. Ahí es donde yo, de verdad, tratando de querer entender y justificar a todas las personas que vienen y me mientan la madre a mi canal, yo digo, pero ¿cómo puedes justificar y cómo puedes decir esa burrada del tamaño de
Neptuno, cabrón. Una burrada. Por supuesto, porque la señora victimizó a las víctimas con 50 episodios en su serie pedorra de ViX, porque la señora victimizó en su película, porque la señora victimizó en su libro, y hasta si lo quieres ver así, y la gente que pues sabe más del tema, también el libro de Christopher McDougall, que tiene mucha coparticipación con Gloria Trevi, tiene un alto nivel de victimización. Entonces, pues estás hablando de 2 libros, una película y una serie de 50 episodios. Y ahí es donde dices, pero tú en tu libro usaste fotos de ella, pero tú hablaste de ellas, aunque les cambies el nombre. Sí. Su justificación es que yo le puse Yatzil, entonces no hay ningún problema, le puse Yatzil, pero te fijas, Poncho, cómo lastimosamente volvemos al mismo comportamiento que Sergio le enseñó. Sergio es, yo te puedo hacer a ti, yo te puedo poner el cuerno con 30, pero tú no puedes ni siquiera voltear a ver a uno que te está, lo que cuenta Marlene, ¿no? Que en los palenques si alguien le regalaba flores, ella tenía que rechazarlas, pero él sí puede. Tristemente con Gloria es igual. Ella cree que por ser Gloria Trevi, ella sí puede, pero tú no. Todo es una falsedad. Pues no se supone que tiemble la tierra cuando una mujer levante la cabeza. Y yo creo que el error de Trevi ha sido pensar que Karinita, esa Karinita Yapor, esa niñita captada, aterrada, que esa Carola, esa niñita captada, aterrada, embarazada, golpeada, castigada, esa Edith desnuda en una esquina, golpeada, iban a ser por siempre, pero pues crecieron y ella cree que puede seguir replicando el comportamiento sectario y ahí es donde uno dice, Gloria, no, sí toma terapia, Gloria. Aunque ya sabemos que es irrecuperable. No, esa señora está muy enferma de la cabeza, pero aparte está contenta con su enfermedad, ¿eh? O sea, déjenme. Sí, ella dice, no, yo estoy bien. O sea, sí, perdónenme familia, mi francés, yo soy una culera y yo quiero seguir siendo una culera. O sea, estoy a gusto siendo así. Yo justamente cuando viene lo de las regalías, yo le dije al público y le dije a la audiencia, yo siento que esta señora está preparando una estrategia legal más allá de lo de las regalías. ¿Por qué? Porque es una señora es muy mala leche. Por no decirle es muy mierda la señora, pero es muy mala leche. Y justamente ahí es cuando viene la demanda contra Carla de la Cuesta. Porque lo primero fue, te impido sacar tu libro, quiero regalías, y la tercera y el puyazo, digamos, entre comillas, final, porque yo creo que nunca se imaginó que Carla iba a contrademandar. Sí es. Eso es lo que yo pienso. Platícame un poco en tu perspectiva y en tu expertise legal, ¿qué pensaste tú primero de la demanda de Gloria Trevi a Carla de la Cuesta? Pues un poquito esperado, porque algo me dice que la Carlita algo le sabe a Gloria Trevi. Siento que algo le sabe. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que algo le sabe. En otros libros no se había puesto así Punky. Se le puso así Punky a Carla, ¿no? Porque además, por supuesto que sabe que Carla está perfectamente asesorada. Y pues el miedo no anda en burro, como dicen en mi pueblo. Entonces, pues sí, querido Poncho, pues después de las medidas cautelares, uno no las logra y entonces va por lo segundo, que es esta demanda, por lo que acabas de decir, el tema de que tú utilizas mi imagen. Y Carla de la Cuesta contesta diciendo, no es de esta forma nada más, que yo utilizo tu imagen y ya tengo que ser castigada por las autoridades. Por supuesto que no, tu imagen es pública. Tu imagen es pública, todos supimos, Poncho, tú recordarás, hace 25 años que todos supimos los delitos por lo que se les estaban juzgando, la sentencia se les dictó públicamente. Gloria Trevi es una cantante pública que está en el escenario hasta la fecha y sobre todo me parece que hay un factor importante que es el hecho de que ella sacó una serie en el 2023 con lo mismo. En California hay 5 demandas por lo mismo. Hay una denuncia o una queja internacional ante la Comisión por la inacción del Estado mexicano y seguimos... Corte Interamericana. Exactamente. Entonces no hay pretexto como en su momento lo quiso intentar con Pati Chapoy, porque Pati Chapoy saca 10 años después del Clan, algo así, donde saca un programa en el 2010, a 10 años de haber sido capturados. 2009. Y ella dice...
Exactamente. Entonces Trevi dice, no, pero esto ya no es derecho a la información. Recordando, chicos, que la información, de acuerdo a la Constitución, dice que la información tiene que ser actual. Y dice Gloria Trevi, esto ya no es actual, esto es ganas de querer chin. Cuando me ha costado tanto trabajo salir adelante, nadie me patrocina, lo cual es cierto. Gloria Trevi, las marcas no la buscan precisamente porque su imagen corrompida está y estará, no por culpa ni tuya, ni mía, ni de Chumel Torres, ni de Sabina Berman. Su imagen maltratada está desde hace mucho tiempo y estará, hay que aceptarlo. Y pues no, esto no, en esta respuesta que le da Lali Carlita a Gloria Trevi le dice, yo puedo mencionar tu nombre porque es un nombre público, además su libro es con mis vivencias, tengo derecho a la libertad de expresión y hacer una crítica, y yo estoy haciendo una crítica al expediente de Chihuahua al que yo tuve acceso. Ahí te va, Impi, aquí están las pruebas, y yo estoy haciendo una crítica. Estoy haciendo investigación. La Constitución lo permite, que tienes derecho a la investigación para la educación, para la investigación periodística, hacer uso de ciertos derechos de terceros, sin pedirles permiso, sin pagarles una regalía, porque tienes derecho a expresarte. Entonces Lali Carlita dice, yo estoy haciendo una crítica al expediente de Chihuahua, porque además, y esto me parece súper importante, Poncho, yo soy activista. Yo soy defensora de derechos humanos. Con mi fundación presenté una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es un comentario personal, chicos. Yo creo que Lali Carlita hasta cierto punto está un tanto obligada como activista a defender su propia historia, 1, 2, 3 por mí y por todas mis amigas. Si Lali Carlita tiene una fundación, da cursos, da talleres, da pláticas, habla de su experiencia. Era forzado. Y nunca, mande. Era forzado hacerlo. Era forzado y nunca intentó nada en contra de sus captores. Entonces va a estar como Trevi. Claro. Trevi se la da de feminista, va a mentir al Congreso y nunca hizo nada por aquel que la... Queremos creer que Sergio Andrade es el victimario de Trevi, ¿no? Ella realmente no lo dice así. En los American Music Awards, cuando hizo su denuncia pública, dice X. Le pusieron el clan Trevi X, porque eso fue en mi vida, un X. Para ti, Gloria, fue un X. Pero para Carla de la Cuesta, para todas las chicas, para Wendy, para Marlene, para Karina, para Liliana, no fue un X. X para ti, porque tú te la llevabas bien ahí, tenías tus intereses y ganó. La verdad es que Gloria Trevi, haciendo una ponderación de las cosas, en mi opinión, ganó. Yo también le dio la autoría de las canciones, ganó la fama que quería, le dio los hijos que quería. Y come hasta la fecha por eso. Y come, y su vida es por eso, y la de su esposo, y la de sus hijos, y siempre será... Para ti fue un X, pero ¿con qué cara vas a hablar a Lali Carlita? ¿Cómo podría ser defensora de los derechos humanos, activista? Se ha convertido en un estandarte de justicia para muchos de nosotros. Muchos la queremos, y eso es algo que Gloria va a tener que entender. Gloria, tú tienes tus fans, y qué chido, tienes tus clubs de fans, tienes ahí los canales que te super apoyan, pero tienes que aceptar y tienes que entender, Gloria, que las chicas también tienen a sus seguidores, gente que también las quiere. Entonces Lali Carlita, yo creo que estaba hasta medio forzada a iniciar estas acciones legales para tener ahora sí que pues la investidura de decir, yo lo intenté, no sabemos si se va a lograr o no, pero yo fui a la fiscalía, no me pelaron, fui a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agoté el principio de definitividad, que es que tienes que cubrir todas las instancias previas antes de llegar a la comisión. Llegué a la comisión, puse una denuncia, se unieron otras víctimas, porque yo soy activista y necesito llevarlo también por la parte legal y no nada más por la parte del espectáculo, ¿no? No, y aparte el movimiento, porque hubo mucha gente que ha seguido este caso, y bueno, personas que se han acercado de Estados Unidos y personas que se han acercado de otros países que no tenían el conocimiento como tal del caso, porque el conocimiento que se tenía era muy escaso y era muy cuadrado. Y obviamente con los nuevos podcasts, porque por ejemplo, el hartazgo viene desde esa
revictimización y esa burla como tal. O sea, el podcast de Raquel Portillo fue una burla, fue una tomada de pelo. Sin embargo, mucha gente empatizó con ella, y después, inmediatamente de esto, y fíjate que a mí me llama poderosamente la atención, que después de lo que pasa en California, de las Yen 2.1, Yen 2.2, Yen 2.3, Yen 2.4, que hay que recordar, y varias personas en el auditorio me decían el otro día en la caja de comentarios, ¿y por qué no denuncian en California? Bueno, no se podía denunciar en California porque en California tenía una fecha de expiración, o sea, era hasta el 31 de diciembre de ese año en específico de la demanda. Y en realidad fueron prácticamente en diciembre todas las demandas. Las 5 fueron, haz de cuenta, después de mediados de diciembre entraron las primeras 2. Sí. Y el 28, 3 días antes que acabara el año, entraron las otras 3, porque son 5. Son 4 yendoes, pero son 5 de demandas, tengo entendido yo. Sí. Y entonces, bueno, por esa razón ya no pueden más personas, pero estoy seguro que si no hubiera en California, puesto esta fecha límite, por llamarlo de alguna manera, hubieran caído más, pero más y más y más, sin ningún problema. Contestación y se agrega contrademanda, no nada más te contesto, te contrademando. Exacto. Ahora, es bien importante aquí, antes de empezar a abordar un poco lo de la contrademanda de Carla de la Cuesta, también decirles, por ejemplo, tú, Nati, ¿sabes lo de la contrademanda que pierde Raquel Portillo en California? Sí, por lo de la ley anti-SLAPP. Exactamente, y precisamente por haber hecho su contrademanda con una estrategia legal tan pobre y tan poco sólida, tiene que pagar estos $37,000, tengo entendido. Sí, lamentablemente sí. Lo he tratado de pelear y decir que le den descuento, ya aceptaron el descuento. Si no estoy equivocada, la abogada de las Jane Doe, Karen, ella aceptó totalmente el descuentazo, pero pues sigue, amigo, sí. ¿Y si no paga, qué onda? No sé, no sé en estas leyes norteamericanas. A mí, mi intuición, mi lógica, me dice que lo que seguiría es que cuando ella tenga, pues tiene una deuda, cuando ella tenga alguna, pues, algún depósito a su tarjeta o algún pago. Le van a jalar la lana. Pues te van a jalar la lana, ella tiene una deuda, así es. Por supuesto. Bueno, dice, asuntos que dan respuesta a la solicitud del procedimiento administrativo de infracciones en materia de comercio promovido por Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, y se agrega reconveniación de solicitud de nulidad de marca y nombre artístico. Bueno, ahí le quitamos el expediente porque es lo correcto. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o sea, es el INPI, y Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en materia de comercio presente. Pues miren, a ver, les hablamos primero, entonces, yo estoy segura que ya lo han escuchado, también aquí Poncho hizo un programa de esto, entonces para no repetirles mucho y hacer como un breve paráfrasis de la situación, Gloria demanda a Carla porque utiliza la palabra Gloria Trevi, y Gloria, y Lali Carlita, cuando se defiende, le dice: Gloria Trevi es un personaje público y todos los personajes públicos pueden ser criticables, por decirlo así. Yo puedo ir al concierto de Gloria Trevi, le puedo sacar una foto sin su consentimiento, puedo hacer una columna en mi periódico digital, pongo la foto que yo le tomé y hago una crítica a Gloria Trevi. ¿Es posible eso? Sí, a todas luces. Claro. A todas luces. Es posible por los tratados internacionales que Lali Carlita pone en su contrademanda, cita mucha jurisprudencia, mucha doctrina internacional, tratados, constitución, o sea, es fuerte. Nada más quiero que lo pintar en la imagen de nuestra querida audiencia, que es fuerte, o sea, la demanda fuerte con muchos grounds, ¿no? Con un fundamento legal bastante, pues, espeso, por decirlo así. Entonces, obviamente los abogados de Trevi dicen que Trevi tiene derecho a cuidar su personalidad, que está vinculada con el honor, con su reputación y con su dignidad. Entonces Lali Carlita le contesta diciendo: yo estoy hablando de hechos.
hubo un juicio en Chihuahua, hubo estas declaraciones, no solo la mía, cita los nombres de las otras chicas declarantes, habla de que hubo una sentencia en contra del criminal confeso Sergio Andrade. Inclusive, no olvidar eso, Sergio Andrade al final del día acaba confesando todo, dijo que todo eso sí lo hizo, versus Karina nada más. Y pues la LIC le contesta que ella está haciendo una crítica a este expediente de Chihuahua y que además, también habla de esto, es muy importante que esto se informe. La gente tiene que estar enterada de lo que sucede en nuestro país, esto fue un hecho público, es importante poner sobre la mesa, por eso la importancia del libro de Aline en su momento. Con el libro de Aline, muchos papás dijeron, ah, caray, mira lo que pasa en el medio del... ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando? Oye, mira, esta muchacha que fue un casting y mira, acabó casada con esta persona y cómo funciona la manipulación. Si a nosotros nos cuesta trabajo entender, ahora imagínate, Poncho, a los abuelos, a los bisabuelos, que este tema, ahora se sabe que eso se llama grooming. Cuando las chicas salieron de esa secta, salieron muy confundidas. Ni siquiera habían entendido bien qué había pasado. Estaban todas revueltas. Entre cuando me di cuenta yo ya estaba bien adentro, ¿no? Como dicen los españoles de la shit, dicen olerla es meter los pies. Cuando la hueles es porque ya estás dentro. Y no sabía ni siquiera cómo funcionaba esta maquinaria y con el paso del tiempo, con el estudio de las cosas, se han dado cuenta, pero del tiempo, que eso tiene un nombre en el ámbito psiquiátrico, en el mundo jurídico, tiene un nombre, y apenas le oí a Marlene decir en una entrevista, es que ahora sé que eso es un delito. Ahora sé que eso es un delito y que se llama así y que era una organización criminal, que era una maquinaria que funcionaba de cierta forma para que todo eso se pudiera dar. Pero pues en su momento las chicas no. Y ¿sabes qué, Poncho? Si me permites decirlo, pues obviamente todos los detractores de las chicas sigan y siguen pasando estos videos de VHS y siguen diciendo estas declaraciones de hace muchos años, donde Aline decía, bueno, yo quise hacer esto para salvar a Gloria porque Gloria tampoco se la pasaba bien. Y Lali Carlita por ahí hay una entrevista en donde dice, bueno, pues yo creo que Gloria pues también es una víctima como nosotras. Porque esta es una historia de más de 30 años, Poncho. Esta es una historia de más de 30 años en donde circunscriben muchas cosas. Fíjate, la Lali Carlita acaba de decir algo que yo nunca se lo había oído ahí en la entrevista que tienen con Inés, donde dice la Lali Carlita, era tanto lo que nos presionaban los Trevi enfermos, o no sé cómo decirles, ¿no? Los fans de Gloria, los fans, que son, pues sabemos que son violentos y que son muy... era tanto lo que nos llegaban a molestar, a decir a mis hermanas y yo, a perseguir, a tosigar, que hasta llegué a pensar en algún momento, bueno, ya, igual y si digo que que Gloria es una víctima más como nosotras, me van a dejar de molestar. Me van a dejar vivir, me van a dejar respirar, me van a dejar avanzar en la vida, me van a dejar... Fíjate, pero eso fue hace 10 años, ¿no? Hace más de 10 años. La Lali Carlita estudió Derecho, se tituló, ella lo ha dicho en el 2019, no tiene mucho tiempo. Ha conocido a gente muy interesante, abogados súper picudos, organizaciones de derechos humanos, gente que le ha ayudado a centrarse y a entender lo que pasó. En el mundo de la psicología, de la psiquiatría igual, ahora saben que eso se llama grooming y que claro que con el tiempo y la perspectiva de la distancia han entendido que lo que Gloria les hacía era prepararlas para que Andrade las pudiera abusar. A este supuesto consentimiento, por ahí oigo estos canales que están ahí del otro lado, vamos a decirlo así. Del otro lado del charco. Del otro lado del charco hay una señora que dice que Andrade no las viola. Ah, caray, es la señora Sonia Mamut. Bueno, una señora que no da la cara, que aparte ni da la cara. La que las considera que no eran unas adolescentes captadas, sino
amantes así. ¿Sabes qué? Con su cigarro y su copa seduciendo. Oye, ahora que me acabas de decir eso, me vino a la mente en España, creo que fue en España, una persona del Congreso de España. Ajá. Fíjate nada más el nivel de estupidez que dijo esta señora. O sea, el nivel de idiotez que dijo esta señora de Sonia Mahmoud. En España se para a una persona del Congreso, una mujer, que eso es lo que más me llama la atención, o sea, decir, una mujer atacando a una mujer, ¿no? Bueno, se para en el Congreso de España y dice, señores, los niños tienen derecho, los niños de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, tienen derecho a tener relaciones sex con adultos y ustedes no pueden impedir a que un niño de 8 años tenga relaciones con un pelado de 35, 37 años. Porque ellos son seres vivos y tienen el derecho. En ese momento yo no me pude meter a la monitor a darle un zape a esta señora, porque no pude meterme, porque no puedo, ¿no? Pero se me hizo un comentario tan imbécil, así en la misma magnitud de lo que las personas llegan y dicen con una ligereza, es que ellas no fueron abusadas. Ellas... Poncho, ¿ahí a quién están defendiendo? Una persona que dice no fueron abusadas. Pues al violentador, al agresor. Está defendiendo a Andrade, pero son tan obtusos que ni cuenta se dan. Claro, y no entienden. Claro que el consentimiento estaba plenamente viciado, porque no fue algo que ellas quisieron hacer así de mutuo propio. Hubo toda una preparación para que pudiera llegar ese momento. Estaban tan manipuladas, tan locas como los líderes sectarios, ya estaban tan mal, sin comer, sin tomar agua, deshidratadas, las extranjeras profundamente alejadas hasta de su cultura, que menores de edad, muy jóvenes, y aunque no fueran menores de edad, muy jóvenes, que acababan cayendo. Entonces ellas, a lo mejor Sonia Mahmoud quiere, porque lo ha dicho, no nos han enseñado los golpes, no sé, quiere escuchar... Bueno. Declaraciones de yo grité, yo le pegué, yo me intenté escapar, pero como la situación en esa pesadilla se daba de esta manera, no, pues no. Además de que Brandy, la prima de Gloria, ella que no tuvo como esta preparación mental, ella sí totalmente ella sí hubo una situación donde se estaba resistiendo. Pero acuérdate que nos ha contado que inclusive Gloria se quedó en la puerta. Viendo cómo la abusaban. Porque para empezar la llave la tenía Gloria. Para impedir que se escapara. También Liliana, lo mismo. La primera vez que sucede el abuso y Liliana, pobrecita, sale toda confundida. Gloria estaba en el sillón de afuera, así. Ella estaba de poli porque quizás se iba a salir. Entonces ella tenía que correr. No, por favor, te lo ruego. Es que él es un amor, por favor. Y llorarles. Y en esta idealización de ver a Gloria Trevi pidiéndoles el favorcito. Y casi en tus manos está mi felicidad. En tus manos, Wendy. ¿No? Que dice Wendy, es que ella me hacía sentir especial, me hacía sentir que era mi amiga. Eso es un engaño. Y claro. Eso es parte del Jumín. Me gano tu confianza. Desde luego hay una manipulación clara, y es ahí donde, fíjense, por eso yo pienso que hay algunas personas que piensan y que tienen ideologías medievales, completamente medievales. ¿Por qué razón la gente puede cambiar una opinión hoy en el 2025? ¿Por qué porque te informas, pues, porque te enteras. Claro, porque hay más información, porque hay más datas, porque hay más testimonios, y esto evidentemente te va dando otros panoramas y otras perspectivas. Porque si yo agarro y escribo un libro y pongo la serie del Ojo del Huracán y baso mi investigación en la serie del Ojo del Huracán y en el libro que se escribió en 1998 versus el libro que se escribió de Gloria Trevi y de Gloria por Gloria, pues van a ser los únicos 3 elementos informativos que voy a tener.
uno que se contrapone con el otro y un documental que evidentemente pues está haciendo eso, un trabajo de investigación que, bueno, pues es uno de los detonantes que yo siempre he dicho que sin la participación de TV Azteca en este tema, por las razones que quieras, que porque estaban encabronados, que por el contrato, por las razones que quieran. Aquí la situación es que gracias al libro de Aline Hernández y gracias, sí, por supuesto, y gracias a la promoción que se dio de este monopolio televisivo, porque nada más habían 2 televisoras de renombre, estaba el Politécnico Nacional, estaba el canal mexiquense, pero realmente era TV Azteca contra Televisa. Y realmente el tener el respaldo de una televisora, de las 2 televisoras más importantes del país, y aparte que este libro saliera en 1998 respaldado por una televisora, lo que hizo fue que gracias a ese libro no se siguieron reclutando más niñas. Y por ahí incluso lo comentó Marlene y lo han comentado varias de las verdaderas víctimas que han dicho, a raíz de eso ya no se volvió a reclutar una más. Exacto. Por lo menos lo asustó al marranete que ya se creía Dios y el dueño de las niñas y el dueño de los padres y de México y del Senado y del Congreso y del presidente. Por lo menos lo asustó porque dijo, caray, porque acuérdate que ese es bien cobarde. En cuanto le llega la cámara, el micrófono se hace chiquito y ya es todo así cobardiño. En las olas con las muchachas, bueno, no niñas, con las muchachas, con las señoritas, un desgraciado. Pero por aquí le llegaba la cámara y en Brasil adelgazó, se hizo todo chiquito. Bien agachón. Bien agachón. Hay una entrevista de Pati Chapoy, que apenas creo que la subió como short Lolita, platicando con Lola, donde dice Pati Chapoy, nosotros lo que hicimos es una entrevista muy vieja porque acuérdate que ellos por ahora pueden hablar de Trevi. Que de hecho, por ahora, cómprense sus palomitas. Porque se va a venir bueno, ¿eh? Deja que les quiten la suspensión. En este año se acaba lo de Texas y vamos a ver cómo dice Pati Chapoy, nosotros lo que hicimos fue visibilizar un problema gravísimo que estaba pasando en nuestro país. Lo que hicimos fue visibilizar y eso es importantísimo. Date cuenta, el libro de Aline fue a ver, papás, aguas con los castings, nada de que voy a ir a la Ciudad de México a hacer un casting, voy a entrar al CEA y un productor... Este es el modus operandi de estos tipos, aguas. ¿Cómo funciona? Se agarran a una estrellita para que tú, en esta idealización, en este cariño que le tienes, que todos les tenemos a nuestros ídolos, sea mucho más fácil. Una persona que es súper fanática de alguien, 50% ya está captado. Sí, claro, porque hay un arquetipo que quieren seguir. Claro. O sea, todas las personas, a ver, el que me pongan, todos de chavos o cuando queríamos empezar a ser futbolistas, cantantes, bomberos, superhéroes, todo el mundo teníamos un arquetipo, todo el mundo decíamos, nosotros nos queremos parecer a fulano de tal. Todos. Y es ahí donde yo digo, y le comparto a la audiencia, ¿por qué razón pienso yo que los papás también fueron engañados? Pero aclaro, ese es mi punto de vista personal. Claro. O sea, yo no lo estoy diciendo para que nadie agarre y diga, ay, lo que dice Poncho yo le voy a hacer el caso, no. Yo pienso, mi perspectiva como Poncho, y lo he puesto como ejemplo en muchas ocasiones, Nati. Si yo juego fútbol y a mí me invita Cristiano Ronaldo a ir al Real Madrid, pues mi papá me va a decir, pues es Cristiano Ronaldo, güey. ¿Por qué me voy a dudar de una persona que veo en la tele todos los días? ¿Qué malo puede haber ahí? ¿Qué malo puede haber? Entonces yo ahí sí siento que sí tenemos que ser un poquito más empáticos en ese sentido, de entender las circunstancias como se desarrollaron en este tema del engaño. Y ahí es donde más aún respaldo la postura en la demanda de la contrademanda de Carla de la Cuesta, en el estricto sentido de la palabra, de decir,
espérame, es que esta marca fue utilizada precisamente para reclutar menores de edad que terminaron siendo engañadas y terminaron siendo abusadas por este pervertido cara de memela enfrijolada. Y esta marca de verdad no debería de existir como tal, porque es una marca que se utilizó para hacer cosas malas. Precisamente eso, amigo, es la reconvención de la Ley Carlita. No nada más contesta, sino que contrademanda, y contrademanda con varios puntos. Uno de ellos es la nulidad de esta marca, porque va en contravención a la moral, a la ética, a las leyes, al bando de policía y buen gobierno, todo lo que representa orden, todo lo que representa justicia, va en contra de todo, como lo platicábamos al principio, que nosotros creemos que Gloria Trevi es una persona, es una marca, es una empresa que va por toda la línea de la corrupción. Brasil, pura corrupción, se embarazó con pura corrupción, llegó a México con pura corrupción, la enjuiciaron con pura corrupción, su estancia en Brasil, pura corrupción, su estancia en Chihuahua, pura corrupción. Todas, el tema con los dineros, pura, ¿cómo se llama la unidad de investigación? Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Pura corrupción, todo va por... Entonces, en la reconvención que hace la Ley Carlita, habla precisamente de eso. Y sabes también algo que me duele mucho, Poncho, que ahorita estoy recordando. Habla también del honor, la Ley Carlita, que ellas, así como los abogados de Gloria Trevi, dicen que pues Carla de la Cuesta no debería de estar sacando ningún libro porque Gloria Trevi tiene todo en su derecho a la personalidad, tiene el derecho al honor, a la reputación, a la buena imagen, al buen nombre. ¿Cuál reputación? Ajá. La Ley Carlita dice, pues yo también. Claro. Y con los programas que tú haces, a mí también me dañas el honor, porque la señora tiene la pésima educación, por no decir algo más fuerte, por no decir malicia, por no decir el dolo, por no decir que es una culera. Serie, por no decir, bueno, aquí se puede decir, siempre dudo si se pueden decir groserías. Aquí y luego tú di lo que quieras, di lo que quieras, di lo que quieras. Por no decir, sí, la verdad sí. Fíjate nada más, Poncho. Saca una serie engañando, as usual, engaña, miente, diciendo esta es la serie es autobiográfica. Autobiográfica es, vas a contar tu historia. Y luego ya como que Lili por ahí dijo en una entrevista que primero le dijeron, oye, ¿quieres participar en la historia de Trevi? ¿Va a ser 100% la verdad? 100% la verdad. 100% la verdad. 100% la verdad. Bueno, que se sepa, ayudemos, Gloria es la que tiene más audiencia, dejemos huella. ¿Dónde firmo? Y luego ya cuando iba transcurriendo los capítulos, ella decía, esto no... Ay, aquí como que las están poniendo, ¿por qué las ponen como unas slots? Ahí empezó la crisis de Liliana Regueiro. En las grabaciones, caray, ¿por qué están poniendo hacia Karina Yapor? Entonces Lili ahí empieza a entrar en pánico. No. Oye, Gloria, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, es que es ficcionada. Es que también tiene toques de ficción. Es que se me olvidó decirte que llevaba toques de ficción. Toques, así, un toquecito de sal, un toquecito toda de la sal. Pinche serie está llena de... Toda la serie es ficción. Todo es mentira. Las chicas no hablaban, no tenían diálogos, no se divertían, no comían, no chupaban, no... y tantas babosadas, ¿no? Pero, fíjate nada más, por eso tan importante las acciones legales de la Ley Carlita, que hay una ley que sí habla de poder preservar el honor, la reputación, la imagen. Ellas, fíjate nada más qué culé esta señora, que hace una serie ficcionada con menores de edad que habían sido captadas y las deja diferentes a lo que era, porque ella ya dijo que era ficcionada. Entonces, a ver, Trevi, enfermos, cada vez que hablan de la serie, recuerden que es broma. Si ustedes te están poniendo ahí a una Karina Yapor super slot, una prosti ahí seductora peleándose con la otra por el hombre, acuérdense que es broma, recuerden que es ficción. Es ficcionada. Y Tamara, en su plática digital, lo dijo un par de veces, dijo, es ficcionada. Es ficción. Si vas a contar algo ficcionado, Gloria Trevi, cuenta tu historia ficcionada. No cuentes lo de la otra ni lo de la otra. A diferencia de Carla de la Cuesta, Ponchito,
que ella no está contando una historia ficcionada en su libro Toda la Luz, está hablando de declaraciones verdaderas. Entonces, a mí para acabar este punto, me duele mucho, mucho, mucho a mí, Natalia, escuchar a Liliana Regueiro y a Marlene, estoy segura que las demás también, pero se los he escuchado a ellas dos decir que les dio un ataque de ansiedad. Escuchamos a Lili ahora, ya no me acuerdo en cuál de las entrevistas, decir que la tuvieron que medicar cuando ella supo que iba a salir la película. Porque como saben que Gloria Trevi es una culé de primera, solo Dios sabe a mí cómo me va a dejar. Y como en ese momento Andrade me prefería a mí, y tú también estabas embarazada que yo al mismo tiempo, madre mía, seguro en la peli me vas a dejar como la más puta, cara. Sí. ¡Qué horror! Y tengo un esposo, y tengo hijos, y tengo un trabajo. Y Lili Regueiro lo dijo, me dio un ataque de miedo y de ansiedad tan grande que me tuvieron que medicar. Y a Marlene Hermosa, ahora en una entrevista que tuvo con una chica que no recuerdo su nombre, dijo, cuando supe que iba a salir, yo ya estaba bien. Tuve mucho tiempo un medicamento psiquiátrico, que logré estar sin el medicamento psiquiátrico cuando mi hijo falleció, pero lo retomé cuando supe que iba a salir la serie, porque las afecta, Poncho, en todos los sentimientos, la salud mental. Ya no debería de existir esa historia. Si la vas a sacar, sácala bien como Carla, sácala bien como alguien como Es lo que yo siempre he dicho. O sea, lo que ellas quieren en realidad es que si van a contar su historia, la cuenten bien. La cuenten bien, no la cuenten así ficcionada. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención y con todo, es más, sin respeto. Y lo digo abiertamente, lo digo públicamente. Todas las personas que agarran y que quieran hacer una crítica de este caso, que yo lo he dicho, este caso es muy difícil de analizar por toda la gama de información, declaraciones y datos, no solamente viejos, sino actuales. Y con todos los elementos, los expedientes de Chihuahua, lo que sale en el libro, o sea, la contraparte de la ficción es la realidad. Es lo opuesto. Entonces aquí estamos viendo una ficción y personas que dicen, pero es que en el ojo del huracán, pero es que en la entrevista de 1900, pero es que en la entrevista de Alan Ramones, pero es que en la entrevista de Don Francisco. Espérame, esas entrevistas fueron hechas a modo, cabrón. Si tú te pones a ver la entrevista de Lidia Barrón, que es la más famosa, vas a ver a tres personas, con todo respeto, a tres mierdas que le arruinaron la vida a un montón de gente y que estaban hablando desde el miedo de quedarse encerrados y estaban soltando y despotricando y justificando. Y se amaban y todo era amor y Sergio es el más bonito y lo amo al cabrón y jijiji, jajaja. Se ríen de lo que dice Sergio. Exacto. Son las secas que se ríen de los chistes del jefe. Se tardó porque el año pasado, creo que fue el año pasado, antepasado, que Gloria Trevi dijo, es que voy a denunciar a Sergio Andrade y también Raquel Portillo. Güey, te tardaste tantos años en darte cuenta y no lo hiciste por darte cuenta, lo hiciste por una presión social, lo hiciste por una presión mediática, porque tú eres una mierda, pero eres una mierda bien inteligente estratégicamente hablando en cuestión de marketing, porque esa es la realidad. Dijiste, ¿cómo me quito esta presión mediática? Pues voy a denunciar al señor. Ponchito, muéstrame la denuncia. La obligó Camil. Claro, bueno, la obligó Camil, claro. Y ya pudo resistir, como en Chihuahua, que los abogados se hincaban para rogarle que por favor se declarara víctima de Andrade. Trevi jamás se ha declarado víctima de Andrade. Ahora Camil le ha de haber dicho, mira Trevi, aunque no quieras, si pretendes contrademandar a las Jane Doe, es imposible que no demandemos a este señor. Por supuesto. Aunque no quieras, fírmale, Trevi, ni modo, órale. No te preocupes, seguramente no vas a hacer ningún esfuerzo en encontrarlo. No, bueno, obviamente no, bueno. Eso no. Bueno. No. Pero al final del camino me llama poderosamente la atención que tantos años después y por una estrategia, en este caso, pues sí, me suena muy lógico, legal y social, salgas a decir, ay, sí, por primera vez ya a mis 50 y tantos años, pues sí, el único culpable es el señor. Ah, cabrón, apenas te acabas de dar cuenta. Ahora,
Si tú no lo quisiste... Pero espérate, Ponchito, ¿quién dice que el único culpable es el señor? Trevi dice que ella es víctima de las víctimas. Yo la verdad, con todo respeto, yo pienso que la señora estaba en una usted tiene que, esa señora tiene que entender una situación. Usted, señora, era una marca artística. Las pequeñas querían ser como usted, se acercaban a esta academia por su nombre, y eso es una responsabilidad, porque si usted no hubiera estado ahí, no hubieran llegado y hubieran dicho, vengo a la academia del puerco, este asqueroso, cara de memela enfrijolada, la academia cara de memela enfrijolada. Que no se me vaya a ofender la gente, porque Nati, el otro día me dijo una persona que le estoy faltando el respeto a la gastronomía mexicana, no me chinguen, o sea, usen su sentido común, pero bueno. Al rato, mañana voy a tener que salir públicamente. Una disculpa a las pinches memelas enfrijoladas, ¿no? Pues discúlpenme si herí la susceptibilidad de los frijoles. Esa persona detesta a la persona a la que le estás diciendo cara de memela, y la señora debe de decir, no, pues si las memelas son bien ricas, y Ponchito ahí diciéndole a no, sí, me han dicho, ¿cómo es posible que critiques a la gastronomía mexicana? A ver, este programa... No nos hagas caso ya. No, yo lo digo. Está bien, una disculpa a los pinches frijoles, ¿ya? Discúlpenme, frijoles y tortillas, ¿ya? ¿Ya están contentos? Bueno, el tema es que debemos de entender y aceptar la responsabilidad de decir, sí, efectivamente, por mi culpa, por mi nombre, por mi carrera, porque yo era el arquetipo de estas jovencitas, se reclutaron, y esa es una realidad. Yo lo sabía, me hice ojo de hormiga. La otra señora de Raquel Portillo, que se ha cansado de decir que ella es una víctima y que ella es la más inmaculada y la monja del burdel, pues era la señora que hacía todos los trámites, hombre. Era la señora que hablaba con los papás. Por favor, señora. Mira, Ponchito, fue una moneda de cambio. Trevi quería ser artista. Claro. En su propia serie pasa que ella llega, conoce que este güey es un pasado de lanza, ya estaba ahí Raquel, ya había golpes, ya había violencia, no era sano ese ambiente. Dice que se va y que regresa con las canciones a buscarlo, e inclusive Andrade le llama la atención de que ella vuelve con él. Entonces todos estos detractores que dicen, es que querían ser famosas, mira, si alguien aquí le vendió su alma al diablo, literal, ser famosa, se llama Gloria Trevi. Esa fue la que ella supo que necesitaba Andrade. Ella sabía el costo de su fama. Ella sabía el costo que valía su fama. El nombre de Gloria Trevi tenía un costo. Así es. Fíjate, te voy a decir algo antes de que me des tu punto de vista, y se los voy a decir por qué. Hay una serie en Netflix buenísima, amiga, buenísima, te la recomiendo. El nombre está un poco fuerte, se llama El Restaurante del Diablo. Se llama, es una serie china. Ok. Es un restaurante en donde entra gente que tiene diferentes problemas. Y entonces ahí les dice, yo te puedo cumplir lo que tú quieres, pero tiene un costo, tiene un precio. Tu precio, o sea, el precio de lo que tú quieres es tu alma, güey. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, y ahorita van a ver cómo lo correlaciono con esta señora. Una persona llega y le dice, yo quiero dinero. Pues es lo que todo el mundo pues, habitualmente dice, ¿no? Dice, ok. Pero, ¿por qué quieres dinero? Porque quiero ser feliz. Tú puedes ser feliz y puedes hacer tu vida, ganar tu dinero y ser feliz con lo que ganas y adaptarte. No, yo quiero dinero porque el dinero me va a dar la felicidad. Entonces, el trabajo del güey del restaurante, que era como el asistente del diablo, yo así lo veo, ¿no? Sí. El asistente del diablo le decía, trataba de convencer a la gente, le decía, piénsalo bien, no necesitas vender tu alma al diablo para ser feliz. Puedes ser feliz trabajando y puedes ser feliz valorando lo que tienes.
No, yo quiero a huevo venderle mi alma al diablo. Bueno, eso va a tener consecuencias. Y esas consecuencias las vas a tener que pagar. Así lo veo. Bueno, yo se los comento. Son como 7 episodios. Está buenísima la serie. Yo jamás me imaginé que fuera a encontrarme una serie tan buena. Porque todas son como los pecados capitales de China, ¿no? Pero, y en todas le da a elegir a la gente. Porque la gente siempre tiene una opción de hacer lo correcto. Sí. Las personas tenemos la opción de hacer lo correcto. Puedes agarrar y puedes decir, voy a ser cantante, voy a tener éxito, pero voy a hacer lo correcto. No voy a ser famosa a costa de reclutar a estas menores para que sean abusadas. De reclutar a menores y de prepararlas para poder ser abusadas. Ok, vamos a suponer, Poncho, vamos a dar toda la oportunidad, toda la bondad y grandeza del corazón. Ok, se entiende en la secta, se entiende que yo creo, me atrevo a decir, que esa es la voluntad que en su momento tuvo Aline, tuvo Carla, todas tuvieron la voluntad de decir, bueno, pensemos, quizás por donde estaban, ¿no? Apenas igual, Carola hizo una entrevista donde dijo, yo siempre quise ver con compasión a Mari y que me cayera bien. O sea, la voluntad de decir, bueno, ellas también en su momento habrán padecido, porque este desgraciado, nadie niega que en algún momento las tuvo que romper, que quebrar, para poderlas meter en su mundo, ¿no? Claro. El gran problema es el después, porque ya, ok, pero como tú dijiste ahorita, Poncho, pero la tercera frase es después de Chihuahua. ¿Pero qué crees? Que después de Chihuahua se puso peor. Y quizá Raquel no logró tanto porque no tuvo los medios. Nunca lo sabremos. Pero la que tuvo los medios se puso peor con su libro, nunca les pidió disculpas, se ha cansado de insultarlas. Y lo del 2023 ya fue insostenible porque ya no hay justificación, Gloria. Te vemos muy enamorada con tu esposo. Te vemos muy enamorada, ¿no? Tú eso nos pones, siempre muy contenta, con un Armando sonriente, con mucha paz. ¿No? ¿No, Gloria? Entonces ya no hay justificación. En su mundo de juguete. En su mundo de juguete. De apariencias. Entonces, si tú tienes una vida tan bonita, Gloria, si hablas así con la prensa, si eres un amor, si todo tu mundo es de amor y de paz y de generosidad, ¿por qué no eres generosa con estas chicas que tú sabes que llegaron a esa pesadilla por ti? Y se lo dijo Liliana Regueiro, Poncho, en su podcast. Le dijo, tú sabes que esas adolescentes vivieron esa pesadilla por querer un poquito de tu atención, claro, por querer un poquito de tu cariño. No, le dice, busca repararlas, busca la paz. Sí te toca, Gloria. Sí hay. El otro día dice, en las chicas con Inés, ¿no? Dice Aline, dice Carlita, ¿por qué no después de los años se nos acercó y nos dijo, ¿cómo están? Y dice Aline, decir, ¿qué les hace falta? ¿Cómo te ayudo? Pero yo creo que la Carlita, como ya sabe que los otros van a decir, pero Gloria, ¿por qué las tiene que ayudar? ¿Por qué? Obviamente eso sería de un ser humano con un corazón enorme y una generosidad inmensa, el decir cómo te ayudo. Que esta señora no lo conoce, ¿no? Obviamente no lo conoce. Entonces Carlita como que hasta repara y dice, ya déjate tú el cómo te ayudo. Nada más el decirte cómo estás, cómo está tu hija. Se les acerca con la consigna, como bien nos explicó Lupita Carrasco, se les acerca eternamente, y Marlene también ha explicado claramente que se les acerca para que la ayuden a limpiar su imagen. Exacto. Ella quiere algo de ellas, pero nunca ella se porta generosa con las demás, ¿no? Sí, pero fíjate que y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, empezamos a decir, por ejemplo, la gente no lo sabía. Estas compraventas sin notario, por darles un ejemplo. Ahora ya sabemos, sí. Pero ahora ya lo saben. Ahora, ¿qué van a decir las personas? Van a decir que yo estoy mintiendo. Pues, no me queda duda que siempre cuando quieren contraargumentar algo que se dice que es verdadero, pero van a sacar, es que en el ojo del huracán, estos güeyes, te digo, vivieron en época medieval, no han evolucionado. Pero ya tiene demasiado tiempo eso. Mira, ellas en su momento se confundieron mucho con Karina.
Sí había una situación rara con Karina, porque Karina sacó el libro contando cosas que ellas no querían. Y ya lo han dicho públicamente ellas, que cuando se reúnen con Karina después de la pesadilla, y como que a Karina no le importó, también Karina pues tan joven, tenía 17 años, Poncho, con toda la presión del gobierno de Chihuahua, intereses, hizo el libro que hizo. Bueno, hoy en día se aman con Karina, aman a Karina, han comprendido a Karina. Tenía 17 años Karina, ya ha pasado mucho tiempo. Karina fue una niña absolutamente captada, destrozada, corrompida, que se embarazó a los 14 años. Si en su momento llegaron a tener un disgusto con Karina, hoy en día ya no es así. Y eso es lo que deberían de hacer todos esos programas de VHS, que todo eso ya pasó. Las chicas hoy están completamente en otro contexto. Por supuesto, por supuesto. O sea, el entendimiento de saber en ese proceso de desarrollo. Mira, por ejemplo, me he hecho varios programas y he visto varias entrevistas de jóvenes que dijeron a los 16 años, 17, 21, 25, 28, que dijeron, yo no entendí que era un abuso, hasta que a los 18 años empecé a comprender que el hecho de que a mí me tocaran sin mi consentimiento estaba mal. Pero yo a los 7 años, 8 años, ¿qué voy a saber de eso? Y evidentemente, por eso el cerebro humano pues también va evolucionando. Por eso en Estados Unidos son mayores a los 21 años. Aquí en México en específico son mayores a los 18 por una cuestión política de 1968, de Díaz Ordaz. Pero en realidad no, las leyes no dijeron, son mayores de edad a los 21 años nada más porque se me hincharon las pelotas. Claro. Lo hicieron porque estudios científicos demuestran que el desarrollo del cerebro humano en las mujeres, en los hombres, alcanza su nivel más alto, más álgido. Claro. Y esto no lo digo yo, son estudios de comportamiento antropológico del cerebro humano, son estudios neurológicos, no es de que Poncho diga, ay, por los huevos de Poncho el cerebro se desarrolla a los 21 años. No. Hay ciencia detrás. Sí, hay ciencia detrás, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ningún niño a sus 13 años, 14 años, va a discernir o va a entender lo que es correcto, lo que es incorrecto. No lo va a entender porque ni siquiera le están dando la oportunidad de desarrollarse como un niño. En este caso en específico, por ejemplo, las jóvenes que pues eran invitadas con una falsa promesa y le decían a la mamá, confía en nosotros. Somos una escuela de talentos, estamos ubicados, el señor ha ganado Otis, el señor ha representado a Lucerito, ha representado a Cristal, ha representado a un montón de cantantes, a César Costa, Yuri, las gemelas Ivonne y Beth Cabrera, etcétera, etcétera, muchísimos artistas. Era un tipo del medio, era ahí un tipo que estaba en el medio, exacto, que había tenido ciertos triunfos. Exacto, entonces aquí está su escuela, aquí está Gloria. Conózcala, es la que ve en la tele. Confíe en nosotros. Pues qué chingados va a desconfiar un papá, por Dios. Claro, y mira, tristemente en el caso, por ejemplo, de Cari, bueno, Cari, perdón por decirlo así, pero pues estaba súper papita. Muy fan de Gloria, amaba a Gloria. En un concierto, en los pocos conciertos que logró entrar porque era muy chiquita, y luego ya ni la dejaban entrar porque Gloria se presentaba en palenques. Era esta fan que se le agarraba la pierna, pues estaba muy sencillo y era profundamente chica. Por eso es muy importante, Poncho, en este caso, referir el tema de las edades y de las jerarquías, porque eso hace toda la diferencia. Es que Gloria también, pero a ver, espérame. Cuando Gloria fue a preguntarle a Aline cuántos años tienes y Aline le contesta 13 y ella le dice perfecto, espérame, Gloria tenía 21. Exacto. Entonces, Gloria siempre fue mayor de edad. Cuando sacó su primer disco y empieza la maquinaria de víctimas, siempre fue mayor de edad. Bueno, no te vayas lejos, con Tamara fue a los 27. 27 años con Tamara. O sea, ya era grande, ya no había como pretexto. Además de que Gloria sí comía,
sí bebía, sí. No puedes comparar, Poncho, no, todos los que quiero creer que todos los que estamos escuchando ahorita, que estamos acá, todos ya comimos algo, Poncho. Sí, Tú ya comiste algo, todos ya tomamos agua. No es lo mismo la que come. Una Katia de la Cuesta no hubiera podido dar un concierto. Katia de la Cuesta tenía la piel de color verde. Sí. Estaba absolutamente anémica, estaba desfasada de la realidad, les creaban un mundo paralelo. Sí, un mundo alterno. Entonces, no me digas, porque siempre acuérdate que el juego, querido Poncho, es el impulso de ellas estaban, de Gloria quererse bajar al nivel de ellas soy yo, y los detractores de querer ponerlas a ellas. Carla de la Cuesta era poderosa, era representante legal de Conexiones Americanas, porque como saben que ya no van a poder, es como los abogados que te dicen, mira, Pedro, no te voy a poder chispar de la cárcel, pero voy a tratar de que sea lo menos. Pero declárate culpable. Lo menos, declárate culpable, juicio sumario, di esto, pero que sea lo menos. Entonces, como ya no pueden como ya decir, Gloria no hizo nada, Gloria es inocente, porque inclusive ella acepta cierta responsabilidad en California. Por favor, detractores, infórmense, dejen de decir que es inocente, porque ella ya dijo que ni es inocente. Esa es una canción chafilla y ya. Pero entonces, como ya no puedan sostener que ella de plano no hizo nada, entonces es ellas también. Y como todavía va, ¿verdad? Y las contrademanda en California diciendo que ella era víctima de ellas, ahora ellas inclusive están jerárquicamente por encima. Son más malas. Son más malas. Son más malas. Y ella pero sí es mala Gloria. Sí hizo cosas malas Gloria, pero ellas son más malas. Ahora sí, es como así. La falacia del espantapájaros, queriendo vendernos a un público que ya está despierto en realidad y que ya está más, pues más culto, que ya tiene más información, a excepción, y vuelvo a la misma, me sorprende mucho estos canales de YouTube que todo el tiempo se la pasan desacreditando a las verdaderas víctimas, que yo digo, estos güeyes vivieron estancados en el pasado. O sea, se metieron al túnel del tiempo y se clavaron a la mitad. Los güeyes ya no les gira el chícharo de decir, pues es que esto está pasando y es así. O sea, punto, se acabó. En resumidas cuentas, en tu perspectiva, vaya a seguir tocando otros temas y no dejar estancado el punto. En tu perspectiva, ¿qué es tu opinión en el caso de Gloria Trevi? ¿Crees que proceda su demanda? ¿No proceda? ¿Por cuáles son los argumentos que no crees que procedan? Y en el caso de Carla de la Cuesta, ¿qué panorama jurídico lo ves en el sentido de tu expertise? Ay, querido Poncho, pues yo pienso que la demanda de Gloria no va a proceder porque definitivamente tú, yo, Carla de la Cuesta, más Carla de la Cuesta, tiene derecho a contar su historia diciendo su nombre. De hecho, en una parte de la contrademanda dice, casi así, ¿no? Pues no es mi culpa que Gloria Trevi se llame Gloria Trevi. O sea, no haces Gloria Trevi, Gloria Treviño. O sea, es que estás utilizando, es como decir, bueno, o sea, si me hubiera reclutado María Pérez, pues también mencionaría a la persona, ¿no? La que me atrajo fue Gloria Trevi, se llama María Pérez, pero pues es que, ¿por qué menciona su nombre? Pues yo no tengo la responsabilidad de que ese sea su nombre real. Su nombre real es este, y yo estoy ejerciendo un franco derecho a la investigación y a la crítica de lo que fue un expediente en Chihuahua, que es un hecho real, no es un hecho de fantasía. Entonces, yo creo que la demanda de Trevi, por supuesto, no va a llegar a nada. Yo también lo creo. Segura. ¿Tú, Ponchito? Yo también lo creo, y no solamente lo creo, también me he asesorado con 2 bufetes de abogados donde me dicen, no le veo futuro a esa demanda, honestamente. No. Y menos porque ella se actualiza sola con su serie. La serie al final del día le va a dejar más pérdidas que ganancias. Y te vas a acordar de mí. En 2 años, Trevi se va, así como se deslindó de la película y del libro, se va a deslindar de la serie. Bueno, lo que pasa es que ahí... ¡Trabajando! Sí. Que yo lo vi, porque yo estaba en el palenque de Moroleón.
Sí, bueno, es que para poner en contexto a la gente que está entrando al canal por primera vez, está hablando Nati propiamente sobre la película que sale en Netflix que se llama Gloria. Esta película es importante decirle a la gente que está basada en el libro de Sabina Berman, una escritora que hace una recopilación y una biografía de Gloria Trevi. Esta escritora, Sabina Berman, fue demandada por Gloria Trevi en 3 ocasiones. Y bueno, en unas demandas completamente absurdas. La primera ocasión la demandan por un tapete verde, que pone el puto tapete verde, si no mal recuerdo, en específico, que era el tapete verde de la suegra de Gloria Trevi, es decir, de la mamá de Armando Gómez, porque decía que pues que lo estaba tratando de poner como una posición de jodidos. Y que pues el tapete era Armani, güey, dice. Entonces te voy a demandar. Si Armando Gómez ha estado en la cárcel, amigo, por favor. Sí, vamos a recordarnos todos. Sí, claro. Y bueno, y estaba en la cárcel no precisamente por ser una buena persona. Estaba en la cárcel por querer pasar dinero de manera ilegal a los Estados Unidos y por clonación de tarjetas, claro que sí. Bueno. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea, la señora... Ahora, fíjate, Gloria Trevi prácticamente en lo que pues ya se despega del señor... bueno, supuestamente se despega. Supuestamente se despega. Luego se agarró gallo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. También la paga. Esa factura también Gloria la paga. Gloria paga sus facturas. Venderle su alma al diablo, pues trae su factura y esa factura también evidentemente todos los días la paga. Sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí la situación es de que, bueno, Sabina Berman, después de ser demandada, oye, ¿por qué me demandas? Porque dijiste y hablaste del tapete verde despectivamente. Ahora resulta que un pinche tapete verde le tienes que hablar. Disculpe, señor tapete verde, ¿lo puedo pisar, por favor? Háganme ustedes el favor. Esas ya son payasadas, bueno. Por eso son los abogados que les encanta estarle cobrando a la Trevi. Sí, bueno. Y la otra que va, sí, demándalos por el tapete verde. Es que señora Trevi habló mal de su bote de basura. En mi bote de basura nadie va a hablar mal. Nadie va a hablar mal de mi bote de basura. Y luego ya después, en la FIL del año del 2014, Sabina Berman salió y dijo, les voy a decir una cosa, mi libro no cuenta la verdad de Gloria Trevi. Mi libro cuenta lo que Gloria Trevi me dijo que quería que contara. Porque Gloria Trevi quería que le hiciera promoción. Pero, echó de cabeza. Sí, y Gloria Trevi jamás me pidió que contara la verdad. Eso lo dijo en la FIL de Guadalajara el año del 2014. Esa fue la segunda demanda que tuvo Sabina Berman. Y resulta que, a ver, familia, por Dios, cualquier tipo con 2 dedos de frente y un poquito de coeficiente intelectual, el más mínimo, va a entender que para que salga una película en Netflix, no te estoy hablando no sé, en algún programa pedorro. Estoy hablando de la plataforma más importante a nivel mundial de streaming, ¿va? Que salga una película de Gloria Trevi, de la historia de Gloria Trevi en Netflix, y que la señora no sabía que tenía el contenido de esa película, hazme el pinche favor. Yo no sé si piensan que nosotros somos tontitos. ¿Cómo no vas a saber qué va a tener el contenido de tu película en Netflix? Por Dios santo. No, pero todo el daño que causa, Poncho, claro. El daño a Sabina Berman, a las chicas por estar viéndose ahí expuestas con puras mentiras. Liliana Regueiro lo dijo, a mí me tuvieron que medicar por esa película. Es un palomo que una paloma que va dejando atrás pura... así es, va caminando y a todos los de atrás les va echando porque ella es Gloria. Como el palomo de Holanda. Igual, nomás puro... Bueno, el señor Cazorla, es que le decimos pues sí, aquí el palomo de Holanda. Porque o la cagan ya. O la anda cagando aquí o la anda cagando allá. Sí, bueno, pues sí, evidentemente esa película fue, o sea, que ella ya ha dicho que estaba muy molesta porque no sabía lo que tenía en su película de Netflix. Creo que sí es una tomada de pelo, no sé tú cómo lo ves.
Yo creo que Gloria Trevi todos los días de su vida busca limpiar, limpia muchas cosas, es muy limpia, lava acá, lava allá, busca limpiar su imagen y todo, y se va encontrando con gente que en su momento puede llegar a convencer, porque es muy buena para meterse en tu mente, ella sabe cómo enredar. Es muy cómo buena meter. manipuladora, es muy buena mitómana, mentirosa. También Toda la vida. es muy buena lavando. Bueno, no lo digo yo. Parece ser que mete en su lavadora billetitos. Se pone a lavar dinero en su Le, lavadora. le gusta el jabón, le gusta la esponja, Le gusta el las cosas lavadero. no salen bien, porque tarde o temprano se da a conocer, se nota, o sea, en algún momento a mí me gustaría saber la opinión actual de Carla Estrada de ella. No, pues me imagino Me que... gustaría ahorita, eso es algo que pasa, primero como que convence, como que Bueno, al ahí va principio la defendía mucho. ahí va, pero a ver, ahorita sabemos que Carla Estrada inclusive salió de Televisa después de la serie. No, y salió por Entonces, la puerta de atrás. y salió por la puerta de atrás. Señora Carla Estrada, hoy en día sigue de qué piensa usted de Gloria Trevi? Y al Qué ratito va a piensa? haber bronca ahí. Al ratito va a haber bronca ahí, va a haber demanda, va a Mira, haber... yo lo que pienso es lo siguiente. Ahí les va. En la demanda de Gloria Trevi contra Carla coincido contigo al 100%. Creo que es una demanda sin pies ni cabeza. Creo que es una demanda que coarta la libertad de expresión. Sobre todo cuando tú has hecho ese mismo comportamiento en repetidas ocasiones, multiplicado por 1000, y has obtenido un beneficio económico de ello. O sea, encuentro algo muy irónico en ese sentido, ¿no? Sí. Que no me suena lógico. En el caso de la demanda de Carla de la Cuesta contra Gloria Trevi, creo que podríamos hacer un precedente como sociedad. Creo que sí, creo que si como sociedad ejercemos una presión mediática y decimos vamos a ser congruentes, Sí. porque esto al final del camino, en todos los aspectos, debería de legislarse una ley, porque todos los días, en muchas partes, no solamente en México, sino podemos ver, incluso en Estados Unidos, lo podemos ver con esta serie de Quiet on the Set, con estos niños de Nickelodeon que fueron abusados y fueron explotados. El libro de la que protagonista de iCarly, Curdy, que se llama I'm Mother, me parece su libro, en donde habla sobre la explotación de estos pequeños estrellas adolescentes, no solamente en la empresa Nick, sino en la empresa El Ratoncito. Lo vemos también en todas las explotaciones que han salido a la luz con personajes como Justin Bieber y como varias gente, con este caso tan mediático de Sean Diddy Combs en Estados Unidos. Y en México lo hemos visto durante años con el caso de este asqueroso de Antonio Berumen, con este marrano de... el que se pasó de lanza con Sasha Sokol, Luis de Llano, lo hemos visto con Edgardo Díaz en el caso de los Menudos, y esa es una realidad que ha pasado con menores que no solamente viven explotación laboral, que viven abusos sex y que tienen que trabajar enfermos en altos niveles de desnutrición. Lo vimos también en este documental en donde sale Lou Pearlman, cómo explotaba precisamente a los jóvenes de Backstreet Boys y de NSYNC. Y bueno, esto que pasa con los jóvenes que van a buscar un sueño y que se acercan precisamente a estos managers que manejan, pues, ay, ¿cómo voy a dudar de Lou Pearlman? Si él es el manager de Backstreet Boys y de NSYNC. ¿Cómo voy a dudar de un Alison Mack que buscar sale? Un sueño no está mal, ¿verdad, Gloria Trevi? Exacto. Nada más que esta señora sabía que el costo de su fama era tener bien al depredador. O sea, le vendió su alma al diablo, arruinando la vida de muchas mujeres, de muchas pequeñitas, de muchas mujercitas en ese momento, quitándoles el sueño de poder volver a confiar en otro hombre. O sea, imagínate el proceso que ellas tuvieron que vivir para volver a confiar en otro hombre, para volver a querer hacer una familia, y muchas en querer volver a buscar su sueño de cantantes. Y esto, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo con Marlene y con Uli, es impresionante porque realmente, es decir, voy a buscar el sueño que Gloria Trevi
Sergio Andrade y Raquel Portillo me robaron. Porque son esos 3 tridentes de criminales. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, si no pues se... perdón, amigo, como dice Lili en su podcast, ¿no? Estafadores de sueños, e inclusive no sabemos si Lali Carlita durante años que estudió el proceso de Chihuahua tenía el sueño de sacar un libro, y ahí está esta persona diciéndole, no, tú no tienes derecho, aquí, a ver, cálmate, aquí la cantante, la artista soy yo, aquí la que hace la serie soy yo, tú no sacas ningún libro. Para mí, amigo, ahorita ya contestando rápido a tu pregunta, la demanda de Gloria no va a llegar a nada, es una babosada, en mi opinión, y es una demanda sobre todo intimidante, o sea, la intención que tuvo no es hacer justicia. Cállate, Gloria no va por el lado de la justicia, no va por el lado del bien. Va por el lado de la censura, ¿no? Todo va por el mal lado, por la censura, por tú no hables, por aquí nada más yo. Entonces fue como para intimidarla, pero ¡oh, sorpresa! Lali Carlita no nada más sí le contestó bien, sino la contrademandó. Y como tú bien dices, Poncho, perfecto, me encantó lo que dijiste. No sabemos cómo le vaya a Lali Carlita con la contrademanda pidiendo la anulación de la marca. El fundamento legal de Lali Carlita es... lo documento con mi libro diciendo todo lo que sucedió a raíz de esta marca, cómo eran atraídas las niñas, el juicio de Chihuahua, no nada más soy yo, hay un chorro de declaraciones, habla de otras personas que no han hablado públicamente pero que existen, y finalmente pues ahí Andrade dijo que todo eso era cierto y bla bla bla. Pero me preocupa un poco el hecho de que pues el juicio de Chihuahua fue favorable para Gloria. Entonces quizá el INPI diga, pues sí, pero todavía eso está sub judice, ¿no? Como se dice. O sea, eso todavía... Yo sé, licenciada Carla, que usted aquí en su contrademanda me está diciendo que hay una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que hay actualmente vigente unas 5 demandas en California. Uh-huh. Esto no, y eso está padre, porque no nada más es un tema aquí local. Estamos hablando de California, de la comisión, pero eso todavía está sub judice. O sea, eso está por juzgarse. Lo que ya se juzgó es Chihuahua, y ahí Gloria salió librada, ¿no? Sin embargo, aunque no tenga éxito Lali Carlita anulando la marca Gloria Trevi, lo que tú dices es muy importante. Se deja un precedente, amigo. Si el día de mañana hay éxito en esas instancias, ahora sí ya tener todo el interés jurídico para decir, ahora sí ya, INPI, en su momento me dijiste que no porque estaba subyúdice, ya no está subyúdice, entonces... Exactamente. Y bueno, y esto súmale, porque el 23 de octubre es la demanda de TV Azteca contra Gloria Trevi y va a ser televisada, o sea, en realidad, sí. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues estamos muy cerca prácticamente. Y si en determinado momento se vuelve a liberar esa llavecita de información para que TV Azteca pueda volver a hacerlo, híjole, agarren sus palomas porque esto va a ser una carnicería, literalmente va a ser una carnicería. Y bueno, ya me queda claro cómo está el panorama legal en el sentido de la demanda de Gloria Trevi contra Carla Lacuesta y viceversa. Me queda clarísimo. Y ya yo creo que para cerrar el programa me gustaría abordar contigo un tema porque fuiste involucrada. Y me explico. Cuando sale el podcast de Tamara Zúñiga. Ay, sí. Ese tema, sí. En el podcast, para poner a la gente en contexto, pues todos nos imaginábamos, bueno, podcast por llamarle de alguna manera, ¿no? Plática digital, ya nos dijeron, Poncho. No. Hable con propiedad, compadre. ¿Plática digital? O sea, no digo en ese pinche programa de mierda, ¿no? Bueno, plática digital. Bueno, en la plática digital. En la plática digital. Sí. Bueno, está bien. A ver, déjenme respirar. Porque... Ay, a ver. En la plática digital, donde sale un par bueno, un periodista independiente, un pseudo periodista independiente, y sale un colado que nadie lo invitó, un apestoso ahí en el programa,
Y empieza, pues uno dice, pues cuéntanos tu historia, ¿no? Pues, queremos saber la cronología y todo. No. Primero quiero decirle que mis abogados me quisieron convencer para que denunciara a Gloria Trevi. O sea, algo que completamente es algo ilógico y ahorita ya les explicaremos por qué. Y luego pasaron un audio tuyo. Un audio tuyo en el podcast. Y entonces, obviamente quisieron como malinformar o quisieron utilizar un pedazo de un contexto de una plática a lo mejor de 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo. ¿Por qué no nos platicas un poco qué pasó ahí, qué onda? Ay, sí. Pues mira, Ponchito, yo no, de verdad, ya lo he comentado por ahí, o sea, yo no tengo nada que ocultar, yo no hago absolutamente nada malo, ni me contradigo, que eso sí, para mí es importante, hablando del honor, la imagen y la reputación. Yo no quiero ser una persona incongruente, en el sentido de que yo apoyo a las chicas, pero hablo con detractores o personas que no las quieren, no. O sea, esto de manera natural, yo empecé pues a tener un acercamiento con Tamara, no sé, la cercanía que te dan las redes, o por lo que quieras, como muchos de nosotros que de repente nos intercambiamos alguna palabra con alguna de las chicas. Y pues cuando empecé a platicar un poquito más con ella y nos dimos nuestros WhatsApps, pues simple y sencillamente, pues me tuvo la confianza y siempre se lo voy a agradecer de empezarme a contar algunas cosas. Ella no estaba bien, no se sentía cómoda, yo la sentí triste, estaba como en crisis y yo la escuché con mucho cariño, aclarando que pues a mí en ningún momento ella me dijo que era tribu ni nada, no había amor por nadie, ni cariño por nadie, ni nada, no, o sea, no, había desesperación, estaba triste. Y en algún momento me preguntó cómo estaba lo de la comisión, porque ella estaba interesada, y pues le contesté diciéndole pues por qué víctimas directas. Me preguntó que por qué eran víctimas directas, indirectas, a quién se beneficiaba, cómo podía hacerse parte, cómo... Y pues nada, le mandé un mensajito, no lo voy a negar, o sea, es un audio de WhatsApp, o sea, es un mensaje privado donde yo le contesto. Y después, y ya, o sea, seguimos platicando después, varios días. Y luego de la nada escucho que este señor, el coconductor... ¿Quién es el coconductor? Ah, bueno, ok. Pues el trapeador. ¡Pinche trapeador! Bueno, entonces... Ay, ese señor, que le gusta hacer, pero que no le hagan, ¿eh? Sí, Uy, no, el Dora la exploradora. Dora la exploradora. Dora la exploradora que, ay, tú me grabas, mala, tú me grabas y era la primera oportunidad. Sacó un audio privado mío y nomás porque uno ya no la quiere hacer de jamón, uno ya no le quiere poner ya más leña al fuego. Oí que, una amiguita me mandó y me dijo, oye, Nat, ¿por qué está diciendo esto de ti el trapeador? Y oigo que le decía a una persona que voy a tener un super podcast con Tamara y en el primer capítulo vamos a sacar un audio de Barea Escolar, que ella es el rostro del engaño y el gancho y queriendo engañar, y dije, qué poca, ¿cuál? ¿Qué manera de manipular, de distorsionar la información? Porque fue una conversación de 2 horas, 3 horas, nada más agarraron un pedacito. Además, porque en el audio obviamente, pues yo le digo algo así como te contesto, o sea, no fue una onda de mí, o sea, además fue una plática tranquila, en paz, entre las dos. Siempre, yo siempre lo voy a decir, el poquito tiempo que yo coincidí con Tamara se me hizo una chava muy buena onda, muy divertida, me caía muy bien, creo que le caía muy bien, no sé por qué de pronto... Te sorprendió el audio, o sea, te sorprendió la descontextualización del audio. Horrible. No, y me sorprendió que de repente hiciera un podcast sacando eso, diciendo que yo soy el gancho de qué. Oye, Yo no tengo ningún poder de nada, Poncho. Yo soy una indignada más que trato de acercarme a las chicas y que siempre estoy ahí queriéndoles hablar, pero yo no soy ni su abogada, ni ninguna privilegiada, ni nada. Yo soy como mucha gente con la que las chicas hablan y se me hizo súper gachisísimo eso. Ahora, en tu perspectiva personal,
Cuando cuando tú tienes una conversación con ella en privado y la conoces, bueno, porque obviamente si hablas con una persona 3 horas, 4 horas, 5 horas y hablas cotidianamente, puedes llegar a formular una opinión de esa persona. Le digo, no la conoces, pero pues te formulas una impresión, una opinión. Y de repente cuando sale este programa y cuando le tira a sus abogados y cuando te tira a ti y cuando incluso nos tira a nosotros, porque también nos tiró a mí y a mi esposa, bueno, ahí a todo el mundo salimos tirados y total nunca contó su pinche historia, ¿no? Pero al final todos salimos embarrados. ¿Cuál fue tu perspectiva, tu percepción de esa Tamara con la que tuviste comunicación por un periodo, a lo mejor, no sé, 1 semana, 2 semanas, no sé cuánto tiempo hayas tenido comunicación, y de repente ver ese programa mucho, que aparte está hecho con las patas, porque está muy mal dirigido, está muy mal direccionado, porque evidentemente el problema es que ese ¿cómo me dijiste que dijera para no decir programa mierda? Plática digital. Esta plática digital. Que obviamente, pues dijo todo y no dijo nada. O sea, se la pasó hablando mal de Liliana, hablando mal de sus abogados, hablando mal de ti, hablando mal de nosotros. Y realmente completamente dirigida y redireccionada por estos sujetos en un concepto claramente guionizado. ¿Qué dijiste? ¿Qué esta es otra Tamara de la que yo hablé? Sí, dije, me la cambiaron de la noche a la mañana totalmente. Lastimosamente ese proyecto, yo pienso, se hizo para destruir y la gente no le gusta el tema del odio, del hate, que le faltes al respeto a tus compañeras de dolor si no les quieres decir así como les quieras decir. O cuenta nada más tu historia y no tienes por qué insultar a nadie, ¿no? Pero ¿por qué? No, es que sí tenía que insultarlas porque pues, yo creo que para eso fue hecho. No lo digo yo. Por eso le pagaron. Pues fue muy evidente que el proyecto fue hecho para hablar mal de Liliana, Entonces cuando yo creo que haces algo desde las vísceras, desde el odio, desde el coraje, no sale bien. Para mí fue muy insultante y me enojó bastante que estos dos coconductores le preguntaran, la cuestionaran sobre el dolor de las demás. La pregunta de, ¿tú alguna vez viste a Liliana quitar hierba de la playa? ¿Qué quieran decir? Que si Tamara, quien además estuvo todo el tiempo encerrada, ella ya lo ha dicho varias veces, que mucho tiempo, no siempre, que no, yo no la vi deshiervar, entonces ¿qué me estás diciendo? ¿Que Liliana no fue esclava? ¿Liliana fue cómplice? Otra vez queriendo ponerlas a ellas que están abajo al nivel de Gloria, las de abajo tienen que estar, también son malas. Se me hizo a mí... Ahora, ¿qué pregunta más es? Sí, claro, pero se me hace una pregunta... Además, espera, Conchito, quiero decir ahí algo porque si no se me va a olvidar. Muchas contradicciones en el sentido de, yo siempre estuve encerrada, entonces no viste. Entonces, ¿por qué te preguntan de lo que hacían las demás? Y además no siempre estuvo encerrada. Hay una foto de Tamara públicamente con Gloria. Entonces, ¿por qué dices que a la primera oportunidad te escapaste y liberaste a tu hermana? No es cierto, también salías y tampoco te escapabas. Porque también te empezaron a hacer el coco watch y estabas metida en esa peseta. Hay una declaración de Tamara que se iba de compras a plazas comerciales para comprar ropa con Gloria Trevi. Entonces no digas que te escapaste a la primera oportunidad. No te escapaste. Fueron a dejar a tu casa y hablaste y estuvo súper bien. Y se te aplaude y qué valiente y bien. Porque si vamos a decirlo así, Edith, que Tamara estuvo 1 año 8 meses. Uh-huh. Edith estuvo más de 4 años y medio. Sí. Casi. Uh-huh. Entonces, sí es importante el tiempo. No estaban en el mismo nivel. Y bendito sea Dios que hablaste, Tamara. Bendito sea Dios. Y eso nunca nadie lo va a decir que no. Claro, nunca lo va a cuestionar. No. Mira, Poncho, te voy a decir una cosa. Eso que pasó con Tamara, tristemente, yo pienso que es y la contestación de Raquel diciendo que a ellas les gustaba estar ahí, que permanecían por gusto, que sabían a lo que iban, que se atrevió a demandar a los padres porque los padres las entregaban a la pesadilla. A mí me parece que es un retroceso de 500 años
a lo que nos ha costado trabajo entender, Poncho, salen a decir eso y entonces otra vez es ¿cómo? Pero bendito sea Dios, a la gente no le gustó, la gente se confundió, no lo entendió, lo rechazó y se acabó. O sea, sí encontraste muchas contradicciones de esa plática que tú tenías con ella a la porquería que presentaron. Todo, Poncho, todo. ¿Alguna vez, digo, y si quieres tú dilo, pero alguna vez ella en lo personal te llegó a decir algo de, pues no sé, referente a sí, Gloria Trevi y María Raquel me hicieron mucho daño y luego se contradijo o siempre mantuvo su versión inicial? Mira, te voy a decir una cosa, Poncho, referente a su denuncia en la fiscalía. Yo quisiera ya no hablar mucho de ella porque como quiera que sea, Tamara es una víctima. Claro. De César Andrade, cosa que yo y por supuesto el resto de las chicas reconocen. Nadie la hace menos, nadie la saca de ninguna familia de nada. Si en algún momento Lili en un podcast dijo, esta era las que estábamos inmersas en la familia, porque Lili tiene mucho impulso de querer dejar claro esta situación que no se entiende. Y habla de otras que no estaban tan metidas. Sí, pero no lo dijo en un concepto discriminatorio. Exacto, ni desnable. O sea, simplemente dijo, estas somos no las es lo que... mismo. Exacto. Dice, dentro de la familia, dijo, no estaba Lupita, no estaba Tamara, no estaba Melina. Las que estábamos quebradas al 100% éramos Wendy, Karina, las hermanas de la Cuesta. Y yo no entiendo por qué la ofensa, si en ningún, pues al contrario, yo diría al contrario, porque, oye, mana, ¿por qué cuentas cosas de mí que yo ni, pero para nada? No, yo no entiendo por qué la ofensa. Y por supuesto que las chicas en el momento en el que ella llegó y tocó la puerta, siempre se le recibió, se le abrazó. ¿De dónde saca que me hacen menos? No, nunca. Bueno, pues, eso que ella dijo ahí no es. Yo sé que estuvo en una junta aquí con ellas y todo. O sea, yo no sé en qué momento se bajó del barco. Si estaba muy, ay, sí, vamos a echarlo. Y de repente salió en un concierto de Gloria Trevi y mágicamente cambió de opinión. Mira, ella dice que no tuvo apoyo, que le fue a decir a Ponchote, ¿no? Del podcast y que Ponchote no quiso hacer el podcast. Y no podemos juzgar porque no sabemos si para ese momento Tamara quería hacer ese proyecto y por supuesto Ponchote pues le dijo no, obviamente no. No sabemos qué pasó. Ella dice en general que ella quiso pedir ayuda, que nadie la quiso ayudar y tristemente de mi percepción, en mi visión, fue al revés. Tú lo has dicho, yo estuve dispuesto a abrirle la puerta de mi casa. Monique, mi amor, si quieres no vengo para que Tamara esté más a gusto. Oye, le ayudamos con la beca del hijo, no sé qué. Sí, tal cual. No, ella quiso acercarse por ahí con las chicas, bienvenida, abrazo, todo tranquilo, todo bien, puro cariño, puro amor. Tuvo una abogada que la quiso, que no nomás era su abogada, era su amiga, la apoyaba en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, ¿qué necesitas? Te apoyo, te acompaño, le metió pasión a su demanda. Dinero. Le metió corazón, mente, cariño, presencia, estaba con ella, no tenía una relación así distante, era su amix, la acompañaba, cariño tuvo y de sobra, como dice la canción. Ya si tú decidiste tomar otro destino, pues no, aquí a nadie se le obliga a que esté de ningún lado, Poncho. Claro. Está bien, eres libre, pero no dañes, no dañes a las que te ese es el punto. Y hagámonos responsables todos. Ahorita tú lo dijiste. El fracaso de ese proyecto no es ni de la audiencia ni de nada. Tú sé responsable tú tienes la responsabilidad del destino de ese proyecto, De ¿no? tus decisiones. O sea, tú tomaste la decisión. ¿Por qué razón? Tú la sabrás. Tomaste la decisión de no decir la verdad, tomaste la decisión de mejor aprovechar ese espacio para denostar a Liliana, para denostar a tus abogados, para denostar a toda la gente que en algún momento te abrimos nuestra confianza, porque tú le abriste tu confianza y utilizar descontextualizadamente tus audios es una traición a una confianza para querer manchar tu imagen públicamente
el hecho de que nosotros le hayamos querido abrir la puerta de nuestra casa, quererla apoyar con una computadora de manera personal. Ella nunca lo supo, nosotros lo platicamos con su abogada, pero era algo que queríamos hacer. O sea, caray, el objetivo de que viniera a Cancún era enseñarle a usar YouTube. Apoyo tuvo, porque nada más no digas que no tuviste, porque sí hubo buena intención. Ahora, te voy a decir una cosa, Poncho, para pasar al tema de la fiscalía que ahorita te iba a decir. Lo que Tamara fue a decir a la fiscalía fue la verdad. Ella, cuando tú vas a la fiscalía, vas a contar los hechos. Claro. Tú no estás ahí decidiendo eso de que esta sí, esta no, tres para acá. Es que ya, entonces mejor no. Mejor no vayas. Claro. Si tu novio te robó y luego te lesionó, no sé qué, y luego piensas que lo vas a perdonar, pues mejor no vayas a denunciar, porque si la denuncia se sigue de oficio, ya no como dicen por ahí, nada. Ya no cabe el perdón, ¿no? Antes en los delitos sexuales no cabía el perdón. Yo trabajé en homicidios y al lado estaba sexuales. Y de vez en cuando me tocaba ir a cubrir ahí alguna plaza. Y yo recuerdo así, tengo aquí a la Ministerio Público de Sexuales, que cuando iban a las chavas a denunciar estos delitos terribles, se les explicaba. Aparte todo se te explica, ¿eh? Cuando tú vas a presentar una denuncia, tú sabes a lo que vas. Nada de que yo después ya me enteré y que... No, tú previamente ya tu abogada ya te explicó 1000 horas. En la fiscalía te explicaron. Esto no es un juego. Esto es serio. A ver, si tú hablas, estas son las consecuencias. Entonces les decían, oye, si tú lo denuncias, no cabe el perdón. ¿Qué significa? Que porque era muy típico. Iban todas ardidas en el momento del coraje y luego ya se arreglaban con el novio preso y ya no había chance para atrás. Entonces lo que uno hace, lo que yo entendí que Tamara hizo, fue ir a la fiscalía y narrar lo que le pasó, decir la verdad. Sí. Yo llegué, viajé sola, Gloria y Raquel le enseñaron fotos a mis papás diciéndoles, miren qué padre está su hija ahí en México, le está pasando bomba a Edith. Edith no tuvo ninguna injerencia en que su hermana se fuera para allá, ella quiso ir con Gloria en la barca, quiso ir a ese mundo increíble de una popstar, viaja sola, ella narra todo lo que pasa, el grooming se lo hace Gloria, obvio, porque si bien es cierto, todas tenían la consigna de hablarle bien a la nueva del marrano, como se han cansado de explicarnos 1,000,000 de veces, no es lo mismo invitar a alguien a un casting como Aline, que lo ha dicho, que todas lo han dicho, ¿no? Marlene lo ha dicho, a mí la que me invitó al casting fue Aline, no es lo mismo una invitación que hacer un trabajo mental. Claro, que hacerte un lavado de coco. El lavado de coco le salía bien a Gloria, porque lo hace bien, lo hacía muchas veces, y porque era la artista. Y para que esto salga bien, la definición del grooming lo dice, tiene que haber jerarquía. Claro. Entonces, llega Gloria a hacer el grooming, ella narra eso, y por eso las consecuencias que iba a haber. Pero pues, dijo la verdad. Pero ella tomó su decisión, y aunque ahora ya se quiere echar para atrás, pues ya es prácticamente imposible. Es secuestro, ¿no? Pues, sí, por supuesto que el secuestro es un delito que se sigue de oficio, ni modo de que vaya el secuestrado a denunciar. La autoridad tiene que actuar oficiosamente. De hecho, en realidad, y precisamente lo que tú me estás diciendo, es que es algo ilógico que el secuestrado pues no sea una denuncia penal, porque ni modo que el secuestrado diga que venga el secuestrado a denunciar, ¿no? Que es lo que nos estás... Claro. O sea, es ilógico. Esto que están viendo ustedes en su pantalla es el diario oficial de la Federación. Ya lo habíamos explicado en uno de los programas. El lunes 13 de mayo de 1996. Esta es la base en realidad y el argumento legal que se asesoró a, en este caso, Tamara Zúñiga. Se le dijo, en base, porque tiene que ser en el año en el que es esta situación, este incidente. Y bueno, 13 de mayo de 1996 a 1997, en el famoso diario oficial de la Federación, o el DOF, como es conocido, dice el delito que en base a tu declaración, en base a tu entrevista, porque así se llama, entrevista en Ministerio Público, lo que embona es el artículo 366, que dice, al que prive de la libertad a otro se le aplicará
Inciso C, causar daño o perjuicio a la persona privándola de la libertad o de cualquier otra. Que dice la víctima, es el inciso E, que la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad o por cualquier otra circunstancia que se encuentren en inferioridad física o mental respecto a quien ejecute la privación de la libertad. Precisamente la estrategia del equipo de abogados de Tamara Zúñiga. Precisamente en esta división de denuncia y de querella se contaban con todos los elementos para ser una denuncia por el tema de secuestro, ser menor de 16 años, en base al año de 1996-97, como estaban las leyes establecidas en el Distrito Federal, porque en ese tiempo era Distrito Federal, no era Ciudad de México. Por lo tanto, las leyes del Distrito Federal eran o estaban soportadas por las leyes federales. No era como el estado de Chihuahua o el estado de Nuevo León, sino el Distrito Federal, al no ser un estado, la federación representa la federación. Representa la federación. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora es Ciudad de México. Entonces, en una regla, simplemente regla de 3, porque este tema de secuestro de Tamara Zúñiga, claro que prescribe. Y tenía una prescripción de 27 años con 6 meses. 27 años con 6 meses. Esta prescripción le quedaba 1 año con 2 meses. Cuando el equipo jurídico, el equipo legal, el bufete jurídico de Tamara Zúñiga, analizan su testimonio, le dicen, sí puedes, te queda 1 año 2 meses para denunciar. Si no denuncias ya, esto va a prescribir. Repito, porque no es que yo agarre y diga, secuestro, pues sí, pero no es la misma tipificación ahorita. Los años de sentencia ahorita son de 40 a 60 años, 80 años, me acuerdo. Sí. En ese tiempo eran de 10 a 40, porque así estaba la ley en ese tiempo, en 1996-97, porque Tamara Zúñiga estuvo de 1995 a 1997. Es así, yo no hice las... Estuvo 1 año 8 meses. 1 año 8 meses, exactamente. 1 año 8 meses. Melina estuvo exactamente 8 meses. Entonces, el punto es, tú no puedes agarrar e irte ¿por qué la Ciudad de México? Porque ahí fue donde la recibieron. Luego se fueron a Cuernavaca y luego se fueron a Zihuatanejo. Ahora, todo lo que yo les estoy diciendo, pues tiene bases legales, obviamente. No lo estoy diciendo yo nada más así porque yo dije, ay, es que así es. Incluso, por ejemplo, aquí no tengo el macro por aquí, pero bueno. Estás asesorado, Poncho. Sí, o sea, de la denuncia, pues se hace una valoración jurídica, se abre una carpeta de investigación, se hace una corroboración de hechos y posiblemente delictivos, es donde se dice todos los argumentos en base a tu testimonio tienen todos los matices de ser un delito y de juzgarse como un delito. Entonces, esto es una denuncia, pero no hay detenidos. Es decir, se tienen que integrar los elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación de las y los que resulten responsables. Y de ahí, obviamente, se hace un control judicial, que es una investigación. Ahora, en este caso en específico, es que esta investigación la hace el Ministerio Público. Y el Ministerio Público solamente tiene contacto con el denunciado y con el denunciante. El equipo de abogados de la denunciada, de la denunciante, que en este caso es Tamara, es un equipo de asesoría. Ahí ya no pueden hacer nada. El que hace la investigación es el Ministerio Público. Lo que pueden hacer los abogados es decir, mira, aquí hay elementos que consideramos que pueden ser anexados a la carpeta de investigación. Tan es así que Tamara Zúñiga publica fotografías de la casa de Cuernavaca.
tu Instagram, yo vi. Uh-huh. Esa casa de Cuernavaca, señores, es la Casa Blanca. Ay, qué horror. Entonces, ahí en ese momento, ella está diciendo, yo reconozco esta propiedad en la cual fui privada de mi libertad con engaños, y posteriormente está Zihuatanejo. Y claro que se pidieron los expedientes de la fiscalía, porque en ese tiempo en Chihuahua eran procuradurías. Sí. Ahorita son fiscalías. Pero a partir de los 43 de Ayotzinapa se independizó la procuraduría y ahora es fiscalía. Uh-huh. Exactamente. Entonces, claro que se pidieron la denuncia de Tamara Zúñiga. Pero esas cosas es lo que yo no entiendo, Poncho. O sea, ¿para qué llegar hasta allá, hacer toda la inversión, venir de Chile a México, Cuernavaca? Muy burocrático, coche, ¿no? Foto, toda la inversión que se hizo para que a la hora de la hora, no, pues ya no. O sea. Pero en este caso, estrictamente, ya está la integración de datos de prueba para la carpeta de investigación. Bien, check. Sí, se tiene que seguir. Y obviamente ya no es necesario que ella ratifique porque... No, o sea, la denuncia ya está. Ya está. Entonces, el siguiente paso es, después de la integración de datos de prueba, ¿cuánto se llevará? No lo sé. Sobre todo, pues si evidentemente no hay una presión de un bufete de abogados, pues se puede llevar mucho tiempo. Y todo esto nos va a llevar a algo muy fácil, se llama solicitud de citación y comparecencia de orden de aprehensión. Es decir, antes de llegar al juez de control y después del juez de control, algo que se conoce como juez de sentencia. Sí. Juez de sentencia, está el juez de control. El juez de control te vincula a proceso, pero el que te dicta la sentencia es otro juez, es Poder Judicial. Es juez de sentencia. Entonces, antes de eso, les van a decir, hay que hacer una citación. ¿Y quiénes tenemos que citar? Gabriela Holguín por recogerla. Uh-huh. Gloria Trevi por haberla querido, porque está en el ajo. Todo lo que como dicen los abogados, está en el ajo. Uh-huh. Raquel Portillo, porque está mencionada, y Sergio Andrade. ¿Qué es lo que debería ser estrictamente la ley? Se hacen las citaciones para que estos 4 personajes se presenten. Bien. Y se defiendan, que Gaby diga lo que tenga que decir. Si Gloria no diga, pues cuál es el temor. Claro. Y ya. Se tienen que presentar, por eso se llaman citaciones. Entonces, no, es que no encontramos al señor Sergio Andrade. Ah, bueno, pues si entonces no lo encontramos, entonces elegir un orden de aprehensión para que se presente y dé su declaración. Ojalá. Bueno, eso es como funciona en la ley, como debería de funcionar la ley, así debería de ser. Sí. Y el juez de control, que eso ya fue después de que le llegaron al precio a Tamara, perdón, pero yo es lo que yo pienso. El juez de control es el que dice, en base a mi forma a mi criterio, con todos los elementos presentados y las declaraciones en las citaciones, yo considero como juez de control que la señora Gloria Trevi es partícipe de una coerción para reclutar a una niña de 13 años y que fuera abusada sex. Yo considero que Raquel Portillo también fue una persona que participó en esto que se llama crimen organizado, o sea, personas organizadas para captar a una menor de edad a través de engaños. Y el señor Sergio Andrade, y a lo mejor el juez dirá, Gabriel Holguín fue un instrumento, pero yo no considero que tenga esto, o sí considero. Eso lo decía el juez. No, Tamara. Participación directa en el delito pues ya, exactamente, exactamente, Poncho, eso es parte del juez. Y el juez. No es que uno se anda acomodando la ley. Entonces, ¿ahí qué dice el juez? Pues, ¿saben qué? Como usted, señora Gloria Trevi, yo sí considero que usted está metida en el ajo. Entonces, y como considero que usted tiene dinero, y como considero que usted se puede ir del país, entonces yo voy a aplicar una medida cautelar. Y esa medida cautelar es dejarla adentro, en lo que se sigue el proceso. Sí. Porque estamos empezando. O sea, es un caminito muy largo.
Porque así como en su momento Sí, nos los explicaste. Sí, pues porque es el proceso, o sea, es el proceso que es la audiencia inicial. La formulación de la imputación, la declaración de la imputación, la vinculación a proceso, el cierre de la investigación, la formulación de las acusaciones, la presentación de las pruebas para omisión, el dictado de auto de formar prisión en su defecto o el famoso juicio oral, la apertura, el desahogo de pruebas, los alegatos de cierre, sentencias y la ejecución de sanción. Es todo un proceso larguísimo. Larguísimo. Y si algo aprendimos con la denuncia de Tamara, que sí interpuso cuando se le explicó todo, ella decidió interponer, ¿verdad? Solicitando justicia, eso es la justicia, nos parezca o no, obviamente yo tengo mi opinión personal que Gaby Holguín es una profunda víctima de Sergio Andrade. Yo también. Pero pues yo no le voy a estar diciendo al juez que se cite a las personas que digan lo que tengan que decir y el juez verá. Pero con la denuncia de Tamara aprendimos, querido Poncho, que no hay Trevi sin Andrade y no hay Andrade sin Trevi. ¿Te fijas cómo no la puedes quitar? Ya después Tamara dijo, no, pues ya nada más en contra del cerdo porque para mí hay un solo culpable. Pero ¿qué crees? Jurídicamente no se puede. O sea, Y eso no es de que si tú quieres, te parece justo, no. Los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. De lo que yo argumenté, ¿en qué estoy equivocado? ¿O estoy bien o...? No, estás bien, amigo. Todo lo que dijiste del procedimiento penal, en una generalidad es así. Esta chica, tristemente, Marianne, la que apuñaló, la acaban de vincular a proceso. Hay hechos con apariencia de delito y, de acuerdo a las primeras audiencias preliminares, se sabe si la vinculan o no. Entonces, a ti te puede llegar una citación. Porque, por cierto, no porque alguien te demande quiere decir que eres culpable ni nada, sí, no, porque sí. La gente dice, ya te demandé, nada, nomás presentaste algo, pero yo tengo todo el derecho a hablar y a defenderme y a decir. Claro. Entonces, de ahí pueden decir, se vincula proceso a 1, a 2, de ahí el juez decide, ¿no? Pero bueno. Pero entonces, al final, en un estricto sentido, se tendría que seguir por oficio y se tendría que seguir el proceso. Ese delito se sigue por oficio. Ese delito se sigue sin que alguien vaya a denunciar. La autoridad oficiosamente, como la trata, como esto, tiene que solito iniciar. En este caso, una de las agraviadas, una víctima de Sergio Andrade, fue a denunciar y se echó a andar todo el aparato judicial, además con semejante abogada, con una abogadaza que supo muy bien cómo llevar los elementos de prueba y pues si se sigue oficiosamente en esta lógica. Ahora, pues ¿qué pasaría, por ejemplo? Porque yo lo sé, pero hay mucha gente mucho más porque es menor de edad. Claro. Uh-huh. Sí. Que las personas que tienen esta duda de, bueno, la que empezó la denuncia, pues ya no quiere participar, vive en otro país y probablemente no se vaya a aparecer, pero en la vida otra vez en la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto, ¿cómo procede? Sigue. Pero si no está la denunciante, pues sigue. O sea, la reparación de daños en un determinado momento, si fuera catalogado así por un juez de control, se le tendría que dar el dinero a ella, lo quisiera o no lo quisiera, me quiero imaginar. Exacto. Así es. No, pues la Fiscalía es el representante social, Poncho. O sea, fue una víctima de un psicópata. Lo que ya se sabe, menor de edad, la Fiscalía la tiene que representar oficiosamente en algo así, ¿no? Hay otros delitos que sí son por querella, que si no vas tú a como lesiones, por ejemplo, si tú no vas a denunciar, no se inicia nada. En este caso, el de secuestro, no. Sí, que era lo que el otro día me estabas platicando, y ¿por qué no se lo compartes un poco a la gente? Para que la gente entienda que es una querella a diferencia de una denuncia. Exacto, sí, a grandes rasgos es eso. La Fiscalía, que es el representante legal, que es el que tiene el monopolio de toda la investigación criminal, que es donde se siguen los delitos, es el único lugar donde se denuncia. Todo lo demás se demanda. Los delitos se denuncian. Entonces, tú puedes denunciar. La Fiscalía actúa de dos maneras. Oficiosamente, por ejemplo, la propiedad intelectual, que es lo que yo ahora me dedico. Si saben que hay piratería, software
cosas robadas, marcas clonadas, sin que nadie le diga, inician las denuncias, ¿no? Y en querella es que esa petición de parte tiene, por ejemplo, si yo le voy a decir a la fiscalía que a mi vecina el marido le pega, me va a decir la fiscalía que tiene que venir la vecina porque eso se sigue por querella, o sea, a petición de parte. Entonces aquí lo que es interesante jurídicamente en el caso de la denuncia de Tamara es que sí hay denuncia, sí habla los hechos como fueron, menciona a los participantes. Y todavía hay un inicio de la carpeta de investigación. Se integran elementos de prueba, que era lo que ahorita platicábamos de lo de Cuernavaca. O sea, fueron hasta allá, las fotos se integran y después ya esta denunciante, por lo que entendemos, porque tampoco lo podemos asegurar, pues no sé, entendemos que se sale, pero casualmente este delito es oficioso, entonces todos queremos saber si va a continuar o no. Pero no sea que las garras, ¿cómo dicen los tentáculos por ahí? Queremos creer que los tentáculos de la marca vayan, o sea, yo creo, o sea, yo lo que quiero yo hacer, y vuelvo a la misma, porque una cosa es querer y poder, pero también yo siempre lo he dicho, sí, pero si no lo intentas, pues cómo, ¿no? Claro, qué pena, Poncho, porque, híjole, lo de Tamara quizá, no sé si ya prescribió para las demás y era quizá la última oportunidad de tener al cerdo en la cárcel, fíjate. Sí. Y hubiera sido muy beneficioso porque les hubiera ayudado, fíjate lo bonito y la importancia de saber estar unidas, porque les hubiera ayudado a las Jane Doe a que le notificaran. Claro, no, pero fíjate que, o sea, ¿a qué me refiero? Pues yo obviamente yo quiero, ahora que voy a México, a lo de la Cámara de Diputados, quiero ir a la fiscalía. Quiero ir, o sea, quiero acercarme al bufete de abogados. Quiero acercarme al bufete de abogados que me asesoró y que de hecho me dijo, y lo digo públicamente, me dijo, mira, si alguien llega a cuestionar el argumento que estás utilizando de que esta denuncia de la Fiscalía de la Ciudad de México no se sigue por oficio y van a salir en sus programas o va a salir la gente queriendo manipular la información y queriendo desacreditar la información que tú estás dando, que creo que es de importante valor porque es algo real. Sí. Yo como bufete de abogados, yo te doy una carta respaldando toda la información que tú acabas de dar, que evidentemente me asesoraron con las diapositivas, con los macros, con todo lo que están viendo en el programa. Y yo te respaldo como bufete. Imagínate que me respalda 2 bufetes de abogados de toda la información que estoy dando. Quiere decir que si esto no se hace, es porque hay mano negra. Exacto. Qué bueno que lo digas. Todo está. La mesa está puesta. La mesa está puesta. Y te felicito, Poncho, por el valor y asesorarte. Se te nota que le has estudiado. Sí. Bueno, pues obviamente es la intención es ir y decir... No se hagan güeyes, o sea, nosotros sabemos qué está pasando en la fiscalía. Y esa es una realidad muchísimo más que ir. Yo no voy a yo no voy a denunciar a cucarachas. No. Yo no voy a denunciar a cucarachas. Y llevarlas como prueba a California. Sí, se llevó su cucaracha a California, el mugroso trapeador. No, yo me estoy asesorando con gente profesional. Gente que sabe el enjuague. ¿Que tiene cédula o que no tiene cédula? No, pues claro que tienen cédula. Ahora, a mí cuando me dijeron, nosotros te respaldamos, te mandamos una carta del bufete, yo dije, gracias, yo les agradezco, no creo que sea necesario, porque al final del camino hay gente que, a pesar de que les muestres las cosas, a pesar de que les enseñes las cosas con palitos y bolitas, van a decir que estás mintiendo. Entonces... Yo le agradezco mucho al bufete de abogados que les mando un fuerte abrazo, ellos saben quiénes son, pero no creo que sea necesario. Vamos a estar con ellos en México, vamos a ir a la fiscalía, vamos a investigar, vamos a tratar de entrevistar a gente de allá, a ver qué onda, qué van a hacer. También vamos a ir a la Cámara de Diputados y les vamos a decir, oigan, pero si nos están invitando para decirnos que vamos a hacer la ley, vamos a hacer la ley pareja. ¿Qué pedo con esta denuncia de la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿O nada más me van a invitar para lo de la ley Kim? ¿O nada más me van a invitar para esto? No, ¿sabes qué? Pero está genial, Poncho, que vean que hay gente interesada y tú no representas a muchos. Y lo puedes decir. Yo voy en representación
de mucha gente que tiene ganas, verdaderas ganas, absolutas ganas de ver a Sergio Andrade podrido en la cárcel. Sí. Que por lo menos se muera en la fría sombra sin ninguna mujer que le esté haciendo los mandados, como siempre, el faldilludo. Como Sonia Ríos, ¿no? Ahí está también otra persona que se toca muy poco el tema de ella, pero que también fue una fichita, la verdad. Pero pues bueno. se volvió, Poncho, lastimosamente se volvió. Y fíjate que yo pensé que en los 7 años, bueno, menos, porque lo sacaron por buena conducta el Cerdo, en los 6 años que el Cerdo estuvo preso, yo pensé que Sonia se le había pelado, que cuando supe que seguía con él después de la cárcel, dije, este marrano es bueno para el control mental, ¿eh? Oye, tiene más talento de depredador que de compositor. Oye, pero también ese tema de que este señor, el subprocurador, ¿no? Óscar Castrejón Rivas, haya... Quien siempre le agradece Raquenel. Al que siempre agradece Raquenel Portillo, que dice muchas gracias. Nada más que se le olvidó a la señora. Es que imagínate qué mal asesorada está. O sea, se le olvidó a la señora. Pico de cera, señora, no diga que le ayudó un funcionario en activo en la Procuraduría, no mames. Bueno, y todavía, este señor de Óscar Castrejón Rivas, y lo digo públicamente porque así fue, señor fue el que le consiguió el amparo a Sergio Andrade para el delito de perversión a menores agravado. Porque ese delito era lo que impedía que este señor pudiera salir y negociar con Por eso en la apelación al marrano le quitaron el delito de corrupción de menores. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, o sea, el que movió ahí todo el pandero fue el señor Óscar Castrejón Rivas. O sea, él consigue el amparo de Andrade. Entonces, o sea, Óscar Castrejón Rivas habla con Raquenel y habla con el Cerdo. O sea, ahí te das cuenta que están... Si Raquenel nos dice en su podcast que ya alucinaba al Cerdo, a ver, Óscar Castrejón, tú eres mi abogado, pero te voy a decir una cosa, compadre. Ya no estés hablando con el marrano, ya te expliqué 1000 veces todo lo que nos pasó. Estuve presa por él. Sí, pero sí. Ahí te das cuenta que ellas son con él. Por supuesto. Bueno, Óscar Castrejón era el que llevaba la línea de investigación. Era el subprocurador de Chihuahua. ¡Claro! O sea, y él... Es como decía su fiscal, ¿no? Es el que acusa, el representante legal. Él era el que estaba de parte de Karina Yapor, de la víctima, para que nos comprendan, audiencia chula. Este señor de Óscar Castrejón Rivas, lo que tenía que hacer era llevarle todas las carpetas de investigación, porque, ojo importante, las carpetas de investigación, porque se ha malinformado mucho esto, el tema de la judicialización. La judicialización de las carpetas de investigación se judicializan cuando se hace el tema de la comparecencia. Cuando se hace el tema de la comparecencia, se judicializa y al juez de control le llega la carpeta judicializada. Ese es trabajo de la fiscalía. Entonces, el subprocurador tuvo que haberle entregado todo el chingadazo de expedientes, de carpetas de investigación a la fiscal Patricia, la esposa del señor Arzola Pineda. La fiscal fue la que tuvo que haber judicializado esas carpetas de investigación, dárselas a su esposo, el señor José Arzola Pineda. Y el señor José Arzola Pineda... Era contrario. Exacto. Incluso... Es que era contrario. O sea, el fiscal acusa, vamos a ponerlo así, y el Poder Judicial es el que dicta la sentencia. Entonces, ahí había, como le dijo Carmen Aristegui a la Lí Carlita, menudo conflicto de intereses. No se dejen engañar. El otro día el trapeador... ¿Pero qué tiene de malo que si es un profesional lo contrates en tu bufete de abogados? Porque sabemos que esa gente trabaja ahora con Gloria. Hay una ley de servidores públicos que dice que no puedes tomar parte de un caso que tú conociste. Claro, es un como funcionario público. Por supuesto, porque es un claro conflicto de intereses. O sea, ¿cómo es posible? A ver, primero, ¿por qué sacaron al juez Talamantes? O sea, les voy a explicar a la gente que nos está viendo. Es un misterio. En Chihuahua, el primer juez que llevó el caso de Gloria Trevi, Raquenel Portillo y este señor Sergio Andrade, era el juez Talamante. Y el juez Talamante estaba a favor de las víctimas. Él sacó a Katia. Él dijo, Katia no es ninguna victimaria. Katia es una profundísima víctima. Él sacó a Katia de la Cuesta. Exacto. Entonces, misteriosamente cambian al juez,
Lo cambiaron 3 veces al juez. Sí, Hasta lo que nunca. Lo que nunca jamás se había visto en la vida en Chihuahua. Nunca se había visto que en un caso se cambiaran 3 veces al juez. Y aquí el señor Arzola Pineda, que también no entiendo yo cómo es posible que el juez, que aparte lleva un caso tan mediático, su esposa sea la fiscal. O sea, creo que ahí hay un conflicto también de intereses, en que la fiscal y el juez sean esposo, marido y mujer. Y que aparte, ¿por qué nos hizo justicia en Chihuahua? Primer culpable, el señor Óscar Castrejón Rivas. Punto. Por no entregar las carpetas de investigación a la fiscal. Segundo caso de culpabilidad, la fiscal por no exigirle al señor Castrejón Rivas que hiciera su trabajo en un juicio tan mediático y que estaba siendo en ese momento enjuiciado. Raquel explica en su podcast que Castrejón también, ay Dios, perdón, es que me caigo con el celular, perdón chicos, acabó siendo abogado de Trevi, eso dice ella en su podcast. ¿Sí? Que Trevi ahí ellas estaban peleadas, Raquel tenía a su abogado, él tenía Gloria a otro, pero le dijo, oye, ¿me puedes también, que Óscar también esté con mi equipo de abogados? Entonces también, o sea, Óscar Castrejón representaba a los tres ya, representaba a Andrade, representaba a Trevi, representaba a Raquel. Cuando Raquel nos estaba diciendo que ella ya odiaba al cerdo en la cárcel, su abogado era el mismo abogado que Andrade, y es otra de las cosas que nos vuela la cabeza y que nunca vamos a entender. Pa' pronto. Entonces, imagínate que el subprocurador, o sea, el subprocurador en activo, que eso es bien importante, en activo, agarre y diga, yo te voy a ayudar a bajar ese amparo. Si yo bajo ese amparo, tú ya puedes negociar una fianza. Es ese el punto en el que yo digo, ay, cabrón, y a pesar de que estamos mostrándoles todas las evidencias que pasaron así, es que no me estás mostrando un documento, es que de verdad, yo no sé si tienes, no sé, güey, a lo mejor pienso que esa gente cuando nació se dio un chingadazo, se le cayó al doctor, se le sabolló la mollera. Pues no tengo pruebas porque es lógico, por sentido común, usa tu sentido común. Al final, pues estamos viendo en todos los matices, si no se hace por oficio lo de la denuncia penal por secuestro a una menor de edad en la Fiscalía de la Ciudad de México. Gravísimo, y viola y cosas terribles que vivió. Eso va a ser mano negra, corrupción, a más no poder. Aguántense después del 23 de octubre el juicio de TV Azteca, que aparte va a ser televisado. Y van a ver sus 180 millones de dólares, puro Chile les van a dar. No, Ponchito ya perdió. Sí, ya porque presentó como 70 puntos, están pasando 3 a juicio. Aunque gane 3, aunque gane los 3, es que Azteca ya le ganó. Eran 80 puntos, pero sí quedan 3 nada más. Sí, si yo te digo, Poncho, págame mis 80 pesos y me pagas 3 pesos, yo no considero que la deuda está, pero ni mínimamente saldada, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Pero ni mínimamente saldada. Sí, no, por supuesto. Entonces, pues, TV Azteca ya ganó el juicio. O sea, es lo que la gente no entiende. O sea, para TV Azteca, el que pierda un punto es nada. O sea, estamos hablando de 80, ya desestimaron 77. Sí, o sea, por favor, informen bien a la gente, porque Trevi le ganó a Azteca. Azteca les ganó desde el año pasado. O sea, infórmense bien. Por eso les digo, y aunque llegara a perder Azteca un punto, Azteca se ríe, hombre, se ríe. En el momento que le quiten la restricción para hablar y este caso ya, ¡pup! No, hombre, va a ganar eso 200 veces más, güey. O sea, no sé. Se va a ir con todo. Azteca es un volcán. Sí. Que está así a punto de explotar y que nada más está explotando, nada más está esperando una fecha, señores, se llama 23 de octubre. Yes. Nada más. Esa es la realidad, ¿eh? Lo de California, pues bueno, todo es un proceso largo. Esperemos tener este año buenas noticias, pero bueno, es un proceso muy tedioso, muy largo. Pero al final, que está. Pero está. Como la comisión, que primero Dios va a pasar a la corte y ahí está. O sea, la comisión de los derechos de la Corte Interamericana está. Son 20 denuncias hasta ahorita interpuestas. El juicio de TV Azteca, que ya lo ganó TV Azteca,
Es el 23 de octubre y está. Las 5 demandas en California están. Más lo que viene. ¿Vendrá más acaso, querido Poncho? Por favor. No se ha acabado. El clan Trevi Andrade está empezando. Está empezando. Verán. Está empezando. Acuérdense de mí. Aquí está en YouTube. Acuérdense de mí. Y no podemos estar más orgullosos de estas chicas captadas, sucias, castigadas, muertas de hambre, que hoy son unas mujeres que van a cambiar las leyes, ¿eh? Sí, han movido, están moviendo muchos corazones, están abriendo muchos ojos. Sí. Y bueno, a mí me da mucho gusto que por primera vez tengan su justicia. Las veo más relajadas, más sueltas, más vivas. De hecho, se les ve en los ojos ya con más vida. Y pues bueno, mi querida Nati. Pues es que antes era puro ataque, Poncho. Sí, somos importantes y no sabes, de verdad, son unas agradecidas bellísimas. Hoy en la mañana estaba viendo a Caro, a Carlita y a Lynn, que hicieron un en vivo ahí en Tulum, que andan como de vaca. Y son súper lindas diciendo que quieren invitar a los youtubers a su programa. Cuando hacen en vivo siempre los mencionan, porque son muy conscientes de pues que somos importantes, ¿no? Bueno, yo me quiero sumar, no tengo canal, pero arrogantemente... ¿Cuándo abres tu canal? Bueno, no tengo canal, pero bueno, como audiencia, todos los que están ahorita en el chat, este hermoso chat que nos hace favor pero de acompañarnos. Estaría bien. Somos importantes. Estaría bien que abrieras tu canal. Sí, ¿verdad, amigo? Fíjate que no quiero quedar mal, luego no tengo mucho tiempo y siento que voy a decir lo que pienso y me voy a meter en muchos problemas legales. Pues yo también digo lo que pienso, también me meto en pedos legales y a mí me vale madre, ¿no? La verdad es que sigo subiendo. Mira, pero sí te quiero decir una cosa, Poncho, felicidades. Muchas gracias. Felicidades porque a mí me das mucha seguridad, a muchos de nosotros nos das el valor que necesitamos y en esta historia, como dice Marlene, ya no se puede ser neutrales. No puedes estar con, bueno, pues vamos a ver, ya no necesitamos el juez. Nosotros ya no necesitamos al juez. Nosotros sabemos lo que pasó, sabemos el daño que se les causó, toda la consecuencia de haber vivido en esa pesadilla, todos los insultos que hasta la fecha tienen y que hoy por lo menos se agradecen porque gracias a esos insultos las Jane Doe siguen y seguirán siendo las Jane Doe. Van a ser un precedente sin duda alguna estas mujeres tan valientes, que por fin rompieron esa barrera de tantos años, de esa losa, de no poder decir la verdad, de ser atacadas, porque ahorita pues ellas están expresándose y están haciendo su contenido y todo, pero fueron años de silencio, años, pero demasiado. Nosotros lo decimos así con una ligereza, 25 años, pero no solamente son los 25 años, sino también es lo que vivieron adentro de esta secta, de esta organización coercitiva, de estas mierdas que se dedicaron a jugar con la inteligencia, con los sueños, y que incluso hasta llegaron al grado de hacer abortos forzados, privando de la vida a... Pues bueno, yo soy una persona, al ser pro mujeres, yo no estoy a favor del aborto. Para mí, en el momento es que es un nonato, pues es un ser vivo, es mi punto de vista. No, claro. Poncho, mira, yo no sé si el marrano se ganó un Oti por su cancioncita de Tiempos Mejores y su cancioncita de Tierno. ¿Qué más da? Sergio Andrade es muerte. Es representativo de muerte y yo también me atrevo a... Sí, y Gloria Trevi es significado de un ser malo, de un ser mierda, de una persona que sin escrúpulos y sin corazón le hizo daño a tantas y tantas y tantas víctimas a través de venderles una promesa de sueño, la famosa caja falsa, una caja china de mentiras, una caja china de sueños en los cuales ellas pues lo único que recibieron fueron abusos, esclavitud, tortura, romperlas, quebrarlas, destruirlas por dentro como seres humanos, como mujeres, en todos los aspectos más viles y mierdas que le puedes destruir la vida a una mujer, a un ser humano. Ese es el significado, lo que representan. Y siempre me dicen,
pues es que tú odias a Gloria Trevi. Claro que odio a Gloria Trevi. Claro que odio a Raquel. Claro que odio a Sergio Andrade. Odio lo que representan. Como lo que representan. Sí, la corrupción y todo lo que ahorita dijiste, Ponchito, de las chicas y todo por quererla. Sí. Y todo eso por querer, por admirarla. Pues imagínate. Me destruyeron la vida y tú llenando auditorios, ¿no? A toda madre, vendiendo una serie en $8 millones. O sea, gritando culebras. Sí. Inaceptable. Y me encantó lo que dijiste, Poncho, y te lo agradezco. Y yo creo que puedo hablar a nombre de muchos. Gracias por ir a la fiscalía, gracias por ir a preguntar, gracias porque van a haber movimiento. Porque el día de mañana, como bien dijiste tú, si no pasa nada, es porque está evidenciado la corrupción en la que seguimos viviendo en este país. Exacto. Y estamos en una cuarta transformación, ¿no? Entonces, presidenta, a ver, ese es el eje toral de este cambio de la vida pública del país, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues yo te agradezco mucho, mi querida amiga. Ya llevamos... Amigo, ya aburrimos a la gente. Ya aburrimos a la gente, ya llevamos bastante tiempo. Muchas gracias, Nati. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al programa, que nos hayas acompañado. Despídete de tu gente, por favor. Ay, amigo, te agradezco muchísimo, de verdad. Qué honor. Este canal significa mucho en positivo. Gracias, Poncho, por saber también tener la humildad para reconocer cuando de pronto no tenemos toda la información y no sabemos realmente. Lo dices por lo de las firmas, sí, sin problema. Lo de las firmas y bueno, lo de antes, ¿no? Cuando todo lo anterior. Pero bueno, ¿qué más da? Estamos en el hoy. Vamos a entrarle a lo de las firmas. Claro que sí, ¿por qué no? Todo vale, todo suma. Gracias inmensas por esta invitación. La pasé increíble. Te admiro mucho, Poncho. Gracias, de verdad que te admiro. Te quiero, de verdad, te quiero, Poncho, eres una persona bien importante, gracias por todo lo que haces, y gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos, y pues vamos adelante con la causa. Vamos adelante con la causa, les dejo aquí en la caja de comentarios la liga para que firmen esta petición, y bueno, si donan, pues se va a hacer más viral, compartan, firmen, y bueno, pues todo suma, y muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de llegar a sus dispositivos, por darnos la oportunidad de vernos, de regalarnos estas más de 2 horas y media de programa. Si te gustó mi contenido, regálanos un like y suscríbete al canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Nos vemos a la próxima. Chao. Voy a dejarle en claro, el que manda soy yo, soy el que tiene el control. Nadie se mete conmigo porque me tienen terror. Muchos me dicen señor porque soy hombre de honor. Pero déjame presento, soy Poncho TV, tu patrón. Me gusta decir las cosas como son. Soy el mero jefe, soy el patrón. Un buen amigo, un gran señor. No tengo filtro, tengo el control. Poncho TV viene con todo a dar buen show.